calafate para tomarte un vuelo, no. En este caso es que los hermanos Gallagher no se peleen, porque se pelean tanto los muchachos que se han vuelto a juntar y bueno, noviembre es el largo plazo, para quienes incluso sacaron los tickets a fines del año pasado. Por eso escuchábamos Oasis y ahora, en segunda instancia, esto que suena es Caifanes, No dejes que, de una placa publicada el 29 de mayo de 1992, los Caifanes sacaban un disco llamado El Silencio, que entre su playlist, su lista de canciones, tiene esta que compartimos en la apertura de Arriba el Día. Entre los mundos nos haremos viejos, donde algún día estaremos tranquilos. Del rock internacional al rock latinoamericano, a la goleada del Rojo 7-0. Buen día, Héctor Nica Mancilla, ¿cómo estás? Leandro, buen día, Jerez, anda por ahí Rodri también, muy buenos días del caso, también a nuestro operador, señor Brian Álvarez, y también a Tony ahí en la redacción, Fer, igual, Lore Aaron en redes a esta hora. Bien, todo tranquilo, por suerte, acá andamos. ¿Se gritan 7 goles o no? ¿O hasta cuál gritas? No, tranquilo más. Tranqui. Contanos la noticia, porque ¿a quién le ganó Independiente ayer? Es por la Copa Sudamericana. Sí, le ganó un conjunto boliviano de Real Potosí, ¿no? Claro, a un equipo humilde. ¿Se puede decir en esos términos, aunque sea un torneo internacional? Sí, de segundo orden en la Liga Boliviana, por eso te lo digo todo. No es ni Bolívar, no es ni de Strongest, no es ni... además los equipos bolivianos tienen la ventaja cuando juegan en la altura, ¿no? Sí, y hay mucha altura. En Potosí hay mucha altura y cuesta llegar, el acceso, no hay vuelos directos, así que fue complicado cuando Independiente estuvo allá, ¿no? En el primer partido abriendo su trayecto en ¿Y cómo le Copa fue? Sudamericana. Perdió 2-0, así que había revancha porque había que corregir cosas y después había que corregir también lo acontecido el sábado, ¿no? Claro, ahora una cosa es que si vos ves, claro, vos decís por la eliminación del torneo. Sí, exacto. Vos decís que si allá perdieron 2-0 y acá ganaron 7-0, el Claro. factor altura fue determinante, Sí. porque el equipo era realmente humilde. Altura y lluvia. Además, Sí, le tocó en aquel partido a Independiente. Bueno, por suerte se pudo rehacer futbolísticamente. Bueno, ahora estamos en octavo y esperando qué rival nos tocará de alguna de las otras llaves. Por el hecho de clasificar primero Independiente, no le tocará, como le va a tocar a la mayoría de los segundos de los grupos, equipos que bajen de Copa Libertadores, los mejores terceros que bajen de Copa Libertadores. bien, primer comentario futbolero de la mañana, porque vamos a hacer un bloquecito de deportes, lo hacemos a diario, con información pero también con observaciones, comentarios. Saludo a Brian Álvarez en los controles, a Jeremías Garbini en el streaming, ya estamos en el canal de YouTube Diario Nuevo Día, además de estar en FM 100.9, aquí en Gallegos. En la web pueden escucharnos, por supuesto que desde cualquier punto geográfico. Nuestra casa madre, voy a decirlo de esa manera, es eldiarionuevodía.com.ar. Hay una ventana que te lleva a la web para escuchar la radio, pero también hay un link directo, radionuevodía.com.ar. Saludo también a Rodri Arredondo a esta hora de la mañana no tan fría, hace mucho frío pero estuvo peor, para resumirlo, y siempre que pienso en Rodri pienso en el clima, porque enseguida en un ratito viene, bueno, cómo va a estar el pronóstico. Primero los buenos días, Rodri. Muy buenos días, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Nosotros muy bien, aquí uso la palabra de Cari, desencillando, vamos acomodándonos aquí en el estudio, acaba de terminar hace minutos la otra gestión, con Claudio Lobos y Karina Taverne, y nosotros los acompañamos hasta el mediodía y poquito más, ese bonus track que dura unos 10-15 minutitos. 1 grado la temperatura a esta hora de la mañana, el cielo está completamente nublado, 2 grados bajo cero la sensación térmica en la capital santacruceña. Hay pronóstico de lluvia para esta jornada de día jueves 29 de mayo, Día del Ejército Argentino. 7 grados la máxima, 1 grado bajo cero la mínima. Es el pronóstico para esta jornada, ¿eh? El cielo está nublado, pero no está tan fría la mañana, afortunadamente. Te digo que está
dentro de todo está bastante zafable, por ponerle un adjetivo que corresponda. ¿Sabes qué me dio esa sensación? ¿Y será que uno también, si hubiéramos tenido esta temperatura hace 2 meses, decías, che, qué frío? Sí, Y ahora como venimos de días más fríos, uno se va como aclimatando, es esa la palabra, ¿no? tal cual. Ya estamos a menos de un mes del invierno, muchachos. No Tal falta cual. tanto. Y vos que sos friolento encima, Sí, soy este, un pingüino medio fallado Sí. o algo así. un pingüino sin plumas. Siempre fui medio friolento y haciendo radio, bueno, hay que cuidar la voz, sobre todo, ¿no? Total. Que yo abrigar, andar con bufanda o cuello térmico. Total. Lo que implemento en los últimos años, ya ni le pregunto a Nika por los guantes porque dice que los va a perder. Cada vez que hablamos de eso lo comenta al aire. Me he acostumbrado al cuello térmico, ¿no? ¿No usan ustedes cuello térmico? Yo sí, sí. ¿Eso sí. que tenés, Jeremías, es un cuello térmico o no? Es un fandita. Ah, mirá, era engañoso por cómo lo tenías dispuesto, pensé que era un cuello térmico. Yo A mí ten- me resultan súper prácticos. Yo tengo 3. Tengo mi A kit. falta de uno, A falta de uno tengo 3, ¿viste? Porque siempre el cuello es algo que se pierde, bueno, bastante seguido. Y perder el cuello puede implicar cosas complicadas, como perder la cabeza, claro, sí. ¿no? Iba a hacer ese chiste, prefiero perder el cuello que perder perder la cabeza. Ahí está Brian haciendo lo suyo desde la consola. Y hice el saludo de Sandro, muchachos, los invito a sumarse. Hoy es el cumpleaños Sí, de sí. Sandro Díaz, nuestro productor. Primer saludo de la mañana para él. Exactamente, feliz cumpleaños, amigo querido, Sandro Díaz, Sandro de América, hijo del viento, o también conocido como Batman, que está cumpliendo hoy, ¿sabes cuántos? No, los superhéroes no tienen edad, así que no diga cuánto. No tenemos que decir, ¿no? Lo que... No. Puedo decirlo de otra manera. Sí. Sandro es muy rockero, por lo tanto va a ser joven siempre. Claro, está bien Totalmente, esa definición. totalmente. Pero bueno, podemos develar el misterio también si quieren. Pero se termina... Si él Se no es termina coqueto con la tenés edad, razón. Claro. si él no es coqueto con la edad, creo que no. un hilo Tiendo a pensar que no. un halo como- de misterio se termina si decimos cuántos años tiene Sandro. Estaba preocupado por la edad. Estaba preocupado por Estaba el, preocupado por la edad. por ¿no? la edad, sí, sí, sí. Por ayer. eso, ¿viste? Ayer a las 12, a las 23:59 preparé el mensaje, a las 12 en punto se lo mandé. Y tuvimos un breve diálogo y me dijo que estaba preocupado por la edad, por el paso del tiempo, porque cambió de década. No vamos a decir cuántos años tiene, Cada pero- vez es el punto. El cambio de década tiene el número redondo siempre tiene un valor. ¿Viste la famosa crisis de los 30, crisis de los 40? Y ese tipo de situaciones se dan situaciones. Ese tipo de, no sé cómo nombrarlo, sí, de mambos Claro. en la cabecita Ujú. de cada quien, Sí. se dan en los números redondos con bastante frecuencia. Si le ayuda. No es que le valga a todos, Claro. es decir, puede ser que haya gente que no, pero hay gente que sí dice, che, cambio de década y te hace pensar un poquito Si le más. ayuda a Sandro, viejo es el viento y sigue soplando, papá. Qué buena frase. ¿Te quedó claro? Qué buena frase. Fíjate vos, qué remate. Luego dijiste crisis de los 30, de los 40. Podría, Nica, vos que sos el más experimentado de la mesa. Ponele. Ponele que sos el más experimentado de la mesa. ¿Cuál fue la crisis de todas las décadas que vos dijiste, esta fue la crisis, la época más dura? La más dura para mí, Sí. me parece que fue la de los 40. ¿La de los 40? Sí. ¿Qué cambió ahí? Así se puede decir a simple vista. Así, Sí, algo- cambiaron algunas cosas, relaciones, trabajos igual. El cuerpo cambia también, ¿no? También, perspectiva de ver muchas cosas, algunas cosas de la vida, ¿no? Tal cual. Esa sobre todo, ¿no? Bueno, La pero perspectiva de ver de ciertas cosas o decir, mirá, tanto tiempo, qué errado estuve, ¿no? Claro, eso de hacer balances, ver Sí. cómo sigue la vida, pasar limpio hacia atrás, ver qué viene. En general los números redondos tienen algo de Ujú. eso. Pero eso es ¿No? bueno, ¿no? Es bueno, ¿no? Ah, sí. De repente, no sé, toda la vida pensaste de una determinada... Aparte uno se supone que uno con el paso del tiempo se preocupa menos, ¿no? Se hace menos mala sangre por las tonterías de la vida, ¿o no? Sí, en teoría, En teoría. sí. O sea, o buscas nuevas preocupaciones. Sí, espero llegar a viejo y sabio. Yo acá estoy Sí, tranquilo, para decirlo de esa manera, espero llegar como el Pepe Mujica, viejo y sabio. ¿Y Veremos. vos? ¿Y vos cuál fue la década más... Te invito a responder vos, ¿La mía? Ah, Sí. listo, me pasaste la pelota. por supuesto. Eh. Lo tenía preparado, Eh. porque ya le habías preguntado a Nika, me diste tiempo de pensarlo. Bueno, Ese es el asunto, dejar pensar Yo cuando creo- haces una pregunta. Creo que los 35. Mirá, los te agarró intermedio. Sí, me agarró ahí como un intermedio. Pero para bien, ¿no? O sea, yo siempre pienso que es como que. ¿Viste que cuando sos chico querés ser grande?
Bueno, tal vez por la experiencia, qué sé yo, no sé, pero sí es verdad que el paso del tiempo te deja como, vas atravesando cosas de la vida, vas pasando laburos, ¿no? Te vas dando cuenta de las amistades también, ¿no? De las personas que uno creía más amigos, de repente no son tan amigos que digamos. Mira, sin abrir Sí, consigna, ya hay un mensaje de oyente en sí. YouTube. Dígale no al deschave de la edad. Así que Ah, ese bueno. es su voto. Vota por el no al deschave. Así que bueno, dejemos el misterio. De hecho, miren, son las 9:53. Sí, Si les parece, a las 12 en punto decimos la edad de Sandro. me parece ¿Lo dejamos fantástico. agendado? Me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, se abrió una charla existencialista prácticamente, habiendo Sí. saludado a Sandro por su cumpleaños, pero esas cosas tienen la radio en vivo. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que la radio te expone. Y eso es así. Sí. El vivo de la radio te expone. Y el streaming, Ah, no, ni hablar. y Ni hablar. hablando, Pero además, ¿cuál es la tragedia de la radio? El bache, el silencio. tal cual. Por lo tanto, siempre hay algo que, como cierta pulsión, pulsión es una necesidad de hablar, de lo que se dice llenar el aire. Sí. En eso, que es muy dinámico, la radio te expone. Y terminamos a las 9:54 de la mañana hablando de la crisis de cada uno de ustedes en lo que llevan de vida, ¿no? La crisis de las edades. ¿Quién hubiera exactamente. pensado esto hace una hora atrás, no? Tal cual. Esto es un programa de actualidad, amigos y amigas, con otras cosas que vamos condimentando, vamos sazonando la mañana. Y ahora, en esta apertura, es momento de noticias, de títulos de las principales informaciones del día. Enseguida, Rodri, te Sí. apunto, porque es un tema realmente importante, es central de los dos programas anteriores, lo que pasó con la joven santacruceña que estaba perdida en Córdoba. Enseguida vamos a esa información. Empiezo por el ámbito gremial. El diario nuevodía.com.ar. ATE convocó a un paro general por 48 horas en toda la provincia. Esto es en la Administración Pública de Santa Cruz. El secretario general de ATE Santa Cruz, Carlos Garzón, anunció este paro de 2 días para hoy y mañana. La convocatoria alcanza a todos los sectores del ámbito estatal, incluyendo Administración Pública, hospitales y municipios de la provincia. Así que atentos. Vieron que, vamos a decirlo de esta manera, no es sorpresivo un paro de ATE, es decir, No. hay numerosos paros, ahora hay un contexto donde piden una buena paritaria, para decirlo rápido, y el gobierno que ha convocado, pero bueno, va ATE al paro disconforme. Esto siempre repercute en mayor o menor medida en distintos ámbitos de la administración pública para hacer un trámite, para limpiar una escuela si está afiliado ATE allí, etcétera, un largo etcétera. Entonces, si tienen que hacer algún trámite y tienen la posibilidad de averiguar antes, esto desde el punto de vista del, entre comillas, usuario, está allí ATE, el gremio, haciendo su reclamo hoy y mañana. 1551 6051 las vías de comunicación. 1551 6051 amigos. Tenemos preparado para hoy una consigna. Hay consigna preparada para la fecha, así que atenti, las orejas paradas. Y bueno, va a haber premio sorpresa, me hago cargo del premio sorpresa. Para aquella persona que cumpla con la consigna de hoy, que es una consigna musical. Muy bien. Así que después, cuando usted diga capitán, damos a conocer los detalles de la misma. Lo dejamos picando ahí, consigna con premio sorpresa. No va a ser consigna existencialista, esto de cómo anduvo la vida en los números redondos. Va a ser musical, va por otro lado. Lo dejamos picando ahí. Ahora, claro, estoy atando cabos. Tiene que ver con el nombre del cumpleañero, etcétera. Pero ya vamos ahí, Nica. Te tiene una de un golpe a la realidad, no a la realidad, sino a lo que uno vislumbraba que podía llegar a ser este gobierno nacional. El gobierno endureció el acceso a la ciudadanía y restringe servicios a migrantes, una medida migratoria fuerte. El gobierno nacional modificó por decreto la ley de política migratoria. Entre los cambios significativos está el que se permite el arancelamiento a la atención médica hospitalaria y la educación universitaria, entre otros. Esto es un poco ratificar lo que había dicho en campaña, o lo que se vislumbraba que tenía como una de las bases, de esas supuestas bases del gobierno nacional, ¿no? De la gestión Milei, ¿no? ¿Sabés, Nica, que hoy para algún momento del programa tenemos varias entrevistas, tenemos un programa nutrido, quiero decirlo? Vamos a hablar de algunas cosas de la política nacional y de estos rasgos, vamos a decirlo así, en términos muy generales, los rasgos de Milei. Y este es todo un rasgo, el de la cuestión migratoria. ¿Querés hacerte un punteo más tarde, más detalle? Sí, eso, y te tiro otra pequeña perla, el caso Loan. La justicia federal
cerró la investigación y pidió llevar a juicio a los imputados por esta causa, que la desaparición del BAN, que ya cumplió un año. Está próximo a cumplir Claro, un año. está próximo a cumplirse un año. Ujú. Bien, con esto abrimos títulos nacionales. Son las 9:58 minutos. Brian, hay una posible entrevista, digo posible porque, bueno, es una situación que tuvo final feliz, pero ha sido muy preocupante para la familia de esta joven mujer que estuvo perdida en Córdoba. Vamos a decirlo así, entre comillas, perdida, ya vamos a detallar. Posiblemente tengamos comunicación telefónica. Está bueno ir abriendo el tema a esta hora de la mañana. Sí, ayer por la tarde, a últimas horas de la tarde, el diario nuevodía.com.ar publicaba que Martina Yas, de 32 años, oriunda de Río Gallegos, que estaba de viaje en Córdoba para realizar unos trámites y que había desaparecido el miércoles pasado, el miércoles 21 de mayo, bueno, finalmente apareció con vida, apareció con vida, aunque no se conocieron igualmente detalles del estado de salud, ni el cómo, ni el cuándo, ni dónde estuvo Martina a lo largo de los últimos días. Pero bueno, es una buena noticia, ¿no? Venimos de una semana muy cargada, con muchas noticias referidas a desapariciones de personas, de adultos mayores, de adolescentes y demás. Y bueno, y el caso de Martina lo veníamos siguiendo todos los días, preocupados, todos los días, hablando con la familia hablando con los medios nacionales, con los medios de Córdoba, con los medios de Río Gallegos. Bueno, finalmente es una muy buena noticia. Te digo, no hay detalles de cómo ni en qué condiciones encontraron a Martina. Pero bueno, la noticia es esa, que Martina apareció Que estaba bien de salud, digamos, en condiciones, ¿no? y que estaba bien de salud, Ujú. que estaba bien de salud. Por eso digo la palabra desaparecida bueno, perdida. Habrá que ver qué título se le pone. En todo caso, después cuando tengamos un poquito más de información, porque Sí. bueno, no hay mucha información en este momento. Ahí nos apuntan desde la producción y nos apuntan desde los controles que tenemos la oportunidad de dialogar, de conversar unos minutos con Dafne. Sí, Vos venías hablando de ella, Rodri, estos días. Sí. Dafne Yas es la hermana de Martina. Está en línea de teléfono. Dafne, buen día. ¿Nos escuchás bien? Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, escucho bien. Dafne, bueno, gracias por tomarte unos minutos. Mi nombre es Leandro. Aquí están mis compañeros Rodrigo y Héctor, aquí en Radio Nuevo Día de Río Gallegos. Bueno, en principio, ¿cómo están? ¿Cómo está la familia? ¿Y cómo está Martina? La verdad que muy contentos y esperando el encuentro. Nada, solamente quería devolver el llamado y bueno, poder comentar que Martina se encuentra bien. Agradecer la difusión y bueno, nada más. Bien, Dafne, sabés que en esto, para que vos te sientas cómoda, nosotros queremos ser cuidadosos de no entrometernos en la vida privada innecesariamente, no contar detalles íntimos que no vienen al caso, o cosas que quizás ustedes sencillamente como familia no quieren exponer porque vienen de una semana muy dura. Bueno, decías, querés retribuir el llamado y estimo también la comunidad que estuvo difundiendo y eso es lo que está agradeciendo. Para que entendamos todos, o para que la gente que fue compartiendo la publicación y haciéndose eco, sencillamente pueda saber un poco más. ¿Qué tenés ganas de contarnos y qué se puede compartir hasta ahora, luego de una semana tan difícil? No, la verdad que estar, no sé qué decirte. Estamos contentos por eso y bueno, ahora se empieza otra etapa, es como que esto no finaliza acá. Tenemos que irnos para Córdoba, es todo un procedimiento. Nada, yo más que nada quería agradecer la difusión, bueno, de ustedes, de la gente, la atención, qué sé yo, la verdad que no sé qué decir. Buen día, Dafne. ¿Cómo estás? Rodrigo te habla. Habíamos hablado estos días. ¿Te acordás que te llamé por teléfono? Nos estuvimos mandando unos mensajitos. Bueno, me alegro muchísimo Sí. por la noticia. Eso en lo personal. La verdad que me puso muy contento. Me enteré ayer y bueno, te mandé un mensajito. Estuvimos hablando, así que bueno, eso desde ya una felicidad enorme para todos, que están todos preocupados por la salud, por saber cómo estaba. ¿Vos pudiste hablar con ella?
¿Tuviste la oportunidad de mandarle un mensajito, de llamarla por teléfono? Sí, sí, hablamos ayer. eh, Nada, se encuentra bien, ella está ¿no? eh, con atención médica y bueno, ahora nos queda viajar para poder reencontrarnos y acompañarla. ¿Qué te dijo? ¿Te dijo algo? ¿Te dijo se pudieron por lo menos decir algo lindo? ¿Pudieron charlar? No, solamente decirle que la amamos, que estábamos preocupados, qué sé yo, que lo importante es que ella apareció y era lo que queríamos y que esté bien, eh, era lo único que nos preocupaba. Buen día, Dafne. ¿Cuándo te enteraste? ¿Cómo fue que dieron con la feliz noticia de que ya habían encontrado a tu hermana? Ayer a las 3 de la tarde me informaron desde Fiscalía, no, me informaron un medio de Córdoba que les Ajá, habían informado de Fiscalía de Córdoba. ajá. Me imagino la emoción y el fin de esa angustia para toda la familia, ¿no? Ay, sí, igualmente es como que hasta no tenerla con nosotros Claro. es difícil, Ujú. Sí, comprendo. Dafne, la última consulta de mi parte. Esto de que ustedes tienen que viajar, ¿qué plazos tienen? O sea, ¿cuándo esperan ustedes encontrarse? eh, no, mi mamá ya está en camino y ya estaba en camino, pero bueno, surgieron cosas. eh, y no, se está dando todo. No sé hasta dónde hablar y hasta no, Mm. pero hasta dónde no, pero sí, ya está todo encaminado. Bien, bien. Bueno, eso es lo importante. Ahora queda creo que queda lo mejor, ¿no? Que es el reencuentro, son los abrazos, seguramente algún plan familiar, se van a encontrar almorzar el domingo con la familia, y como vos dijiste, ¿no? Es empezar otra vez, volver, sentarse, reencontrarse. Así que, así que bueno, a disfrutarlo, a disfrutarlo. Yo recuerdo que cuando charlamos aquella vez, vos habías dicho que la vamos a encontrar y te noté tan convencida. Uno que usualmente por ahí alguna que otra, en otra ocasión, haciendo el trabajo de periodismo, está de repente por ahí acostumbrado a tener estas primeras charlas, no siempre se encuentra con ese nivel de convencimiento. Y verdaderamente me pone muy contento porque yo no sé si vos recordás la charla que tuvimos, pero vos estabas convencida que la ibas a encontrar. La verdad que no recuerdo ni las charlas ni las entrevistas, Mm, Claro, sí, días no muy Hablaste, recuerdo nada, es difíciles. como que yo la iba a buscar por todos lados, ¿viste? Es como que me llamaba y me decía, ¿querés una nota para que llegue? Sí, 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 porque tiene que aparecer en algún lado, alguien la tiene que ver. Y bueno, y los medios de difusión sirven para eso, son para eso, y tiene que llegar a donde esté ella. total. Así que no, yo por ahí ahora leo y no, me causa gracia porque no, Y, le- tenía que llegar y llegó, es así. y vos te pusiste, obviamente, no sos la hermana, digo, la camiseta, porque estuviste ahí atrás todos los días hablando con los medios, respondiendo mensajes. Después tu mamá, bueno, fue a dar una nota, digamos, como que de alguna forma u otra creo que estas historias terminan siendo como reconfortantes para el vínculo familiar, ¿no? Porque los une. Todo esto que pasaron no, digamos, haber conseguido encontrarse, reencontrarla de vuelta y demás, y me parece que esto quedará en una de las páginas de la historia de la familia Jazz, ¿o no? Sí, lo que pasa es que a veces no siempre mamá y papá pueden y está bueno como hermano, como primo, como tío, está bueno estar igual. eh, Uno tiene por ahí eso de decir, no, porque ¿por qué la mamá y el papá no se hacen cargo? ¿Por qué esto? No, a veces ellos no están al 100 eh, y bueno, bueno, tiene mucho que ver igual. eh, Como mamá nos integró como hermanos, eso es muy importante. Nada, estuvimos todos como familia, eh, algunos atrás, otros al costado, otros ayudándome. eh,
fuimos todos, ¿no? Fueron La todos. gente, sí, fuimos todos. Sí, La sí. difusión, la gente, el acompañamiento, el compartir, el mensaje, el llamado, el va a aparecer, el sí, tenés fe, confía en Dios, todo eso no fui yo sola, fue un aliento que tuve y bueno, fuimos todos los que encontramos a Martín. Qué bueno, qué alegría enorme. Bueno, ahí la gente que está escuchando en este momento, estamos hablando con Dafne Jazz, que es la hermana de Martina, que nos está contando un poquito de sus sensaciones después de haberla encontrado a su hermana en Córdoba. Así que, bueno, por mi parte, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por darnos la oportunidad de charlar. Y bueno, que ese reencuentro sea como se merece, ¿eh? Si es posible, con un asadito familiar, no sé, con unas pastas de domingo, en familia, pero con mucho cariño. Y que esto sirva para meterle para adelante, ¿eh? Principalmente eso, ese es mi Bueno, deseo. Gracias. está bien, muchas gracias. Dafne, te No, dejamos un saludo. Gracias por estos minutos. gracias, hasta luego. Hasta luego. Dafne Jazz es la hermana de Martina. Ayer fue encontrada en Córdoba después de una semana. El miércoles pasado ella tenía boleto para Río Gallegos a eso de las 14 horas. Por eso se la buscaba también en la zona de la terminal. Había sido vista ahí en un barrio que aquí a la distancia era descrito como un barrio reo de Córdoba capital y allí había estado residiendo. Luego, a inicios de esta semana, el martes, cuando medios de Córdoba se empiezan a hacer eco, habla la mamá de Martina y una de las hermanas contando que en la casa donde se había alojado Martina se habían peleado y se había ido de esa casa. Claro. Y no tenía teléfono celular, que hoy en día, bueno, es elemental para contactar a cualquier persona. Entonces, claro, era una persona que no conocía Córdoba, que se había peleado con la casa del lugar donde estaba. Ahí uno puede ver a la distancia y presumir que hay algo complejo pasa ahí. Hay algo, digo, cosas difíciles de la vida de Martín y de la vida familiar. Al menos en lo personal no es el caso profundizar ahí. Y bueno, y es una familia que la pasó terriblemente mal, con un final afortunadamente feliz, que es que la han encontrado ayer y efectivamente las instituciones, punto número uno, la policía, ¿no? El trabajo de la policía en esto es fundamental. Sí. Se abre una causa judicial, se empieza a buscar persona con paradero desconocido y bueno, se entra con cámaras de seguridad, con las descripciones de qué ropa llevaba puesta, etcétera. Es decir, los últimos testimonios se empieza a buscar. Afortunadamente la encontraron una semana después. De miércoles a miércoles pasó esto en la ciudad de Córdoba. Martina es su nombre y bueno, ya está la familia yendo hacia allí. 0 grados 4 décimos la temperatura en este momento en la capital santacruceña, el cielo está nublado. Ya te voy a decir lo que va a pasar el resto del día, si te parece bien, lean por lo menos un anticipo. ¿Te parece? Muy breve, muy brevemente, cielo mayormente nublado y hay pronóstico de lluvias aisladas por la tarde. O sea, otra vez se viene la lluvia, que en sí la lluvia no es ningún problema, porque uno dice la lluvia, ¿qué pasa con la lluvia? Moja sobre todo. Ahí está, muy Las bien, bueno, exactamente. Sobre todas las cosas moja. Sí, cuando las no moja, calles enripiadas, Inunda. inundas, charco, te la posea todas las calles enripiadas, te destruye el tren delantero, los autos. De eso sabe mucho la gente de la zona oeste de la ciudad, Bicentenario, Santa Cruz, Aire. Claro. tal Sí, cual. media ciudad en Media realidad, ciudad. ¿no? Si hablas en Sí. términos geográficos es media Sí. ciudad. Todo lo que se ha Sí, extendido, y no digo, sé si un poco más, sí, que le falta pavimento Río Gallegos o es asfalto. una ciudad de enormes periferias. Ujú. Sí. Eso, ¿no? Sí. Lo que a mí me gusta decirle casco histórico, para llamarlo de alguna manera, Sí. pero es acá donde estamos, pero después es de enormes periferias por lo desparramada que creció, Ujú. lo desparramada y mal. Bueno, entonces lluvias aisladas, Rodrigo. Lluvias aisladas, sí, por la tarde y por la noche, con viento que va a soplar del noroeste hasta 31 kilómetros por hora. Esto es información del Servicio Meteorológico Nacional, ¿vio? ¿Por qué la aclaro, no? Porque a veces uno dice algo y después sucede lo contrario, pero bueno, después nosotros igual terminamos confirmando a través de otras plataformas también, el tema del clima, o hablamos con Nelly, así que, pero bueno, lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional es que hay lluvias aisladas para el resto de la tarde pronosticadas en esta tarde de jueves. Y después, bueno, te contaré cómo se viene el tiempo para ya el viernes y el fin de semana, porque hay mucha gente que ya está pensando
en cómo va a ser el último fin de semana del mes de mayo. Enseguida, Rodri, vamos con el problema del agua en Gallegos, si te parece. Antes pongo en agenda, título de eldiarionuevodia.com.ar. El gobernador Vidal, por su parte, hablando de agua, ¿no? Sí. En Gallegos venimos con dolores de cabeza. Un desastre. Largos dolores de cabeza. Enseguida desarrollamos eso. Lo acabas de calificar, Nica. Rodri nos va a contar la noticia. El gobernador allá en Caleta dio una buena noticia en relación al agua. Quiero decir, se inauguró una obra, ¿no? Que se puso en marcha un acueducto que mejora el caudal. Vieron que el problema de Caleta, el dicho es mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Tal cual. Bueno, en Caleta es mucho peor que en Gallegos, históricamente, el asunto del agua. Sí, porque el agua en su gran mayoría viene desde Chubut por el acueducto de vinculación con el lago Mustang, ¿no? Así es, el agua que se está secando, Ujú. entonces se corta Sí. el chorro, para decirlo rápido. O se y rompe. O se rompe 1000 veces Sí. o se corta el chorro, Ujú. entonces no llega al último tramo, que es Caleta, justamente. Digo, el último tramo del acueducto. Sí, sí. Bueno, el gobernador encabezó ayer una ceremonia de puesta en marcha de un acueducto allí, que es la interconexión de 14 pozos de cisterna. Se llama Cisterna 1 en Cañadón Quintar. Esta obra contribuye a mejorar el caudal para el consumo de los caletenses. Esto llevó unos 8 meses y allí el gobernador llegó al yacimiento Meseta Espinosa y fue acompañado por el intendente de esa ciudad, Pablo Carrizo, y por representantes de la compañía CGC, que es una petrolera, ¿no? Se hizo un acto con el himno, etcétera, todo de rigor. ¿Y qué dijo el gobernador? Muchas gracias por visitarnos en las instalaciones del CGC. Estamos muy contentos de poder hacer entrega de esta obra a servicios públicos. Esto lo dijo gente de la empresa y al gobierno provincial. Es un compromiso de la empresa CGC que asumió desde que inició las exploraciones en la cuenca del Golfo San Jorge. Esto bajo la figura de responsabilidad social empresaria. Y además, ¿se acuerdan que CGC había reacondicionado la escuela Las Vegas, la escuela rural, Sí. que días después fue prendida a fuego? Se prendió fuego a inicios del año pasado. Luego se llevó adelante la firma de un acta de cesión de la obra. Allí estuvo la directora de Relaciones Institucionales del CGC y el gerente del distrito de Caleta Olivia de Servicios Públicos. Es un día grandioso porque se inauguró una obra que viene a saldar una deuda histórica con el pueblo de Caleta Olivia. Fueron las palabras iniciales del gobernador. Bueno, esto en Caleta. Una buena noticia en medio de la escasez del agua histórica en esa ciudad. Por casa, ¿cómo andamos? ¿Y por casa cómo andamos? Esa es la gran pregunta, ¿viste? Porque uno siempre habla, mira al vecino, Sí. critica al vecino, pero en la casa, ¿qué está pasando acá en Gallegos? Lo que pasa que esto hay que contextualizarlo como todo, tiene sus antecedentes históricos. Que hayan estos problemas de agua, que se corte el acueducto, se produzcan roturas, no es nuevo, pero a su vez uno sabe que se ha encontrado a la empresa provincial de agua y energía, servicios públicos, con viejos legados y malos legados en cuanto a funcionamiento, a mal funcionamiento que había. Se está tratando de corregir, me parece, y esto estoy hablando de la supina ignorancia en cuanto a que no tengo ningún contacto y no tengo conocidos en la empresa, pero por lo que me han dicho allegados, era muy grande el desastre que había en cuanto a provisión de herramientas, procesos que no se habían liquidado o no se habían realizado obras en tiempo y forma, y todo esto son fierros, son caños, y si no le haces mantenimiento y si no estás constantemente, la gente, el obrero común, el trabajador común de la empresa de energía hace lo que puede, pero si las directrices en años anteriores no eran claras o no les importaba, lamentablemente llega un día que se pagan esas malas obras o esas mal funcionamiento, y lamentablemente ha sido ahora, ¿no? Y ese día fue el fin de semana en realidad, porque Sí. venimos ya de varios días del tema Sí, del sí, corte sí. de agua, que se extendió después el resto de la semana, porque, bueno, la Sí. explicación es por qué no hay agua en Río Gallegos, ¿no? La pregunta es, y la respuesta es, bueno, hubo, como Sí. bien vos explicaste recién, se rompió el acueducto, lo fueron a Acueducto del año 84, Acueducto. el único acueducto, hubieron, vuelvo a repetir, en etapas anteriores
anuncios que nunca se formalizaron de la ampliación o de un nuevo acueducto para Río Gallegos. Esto pasaba por el ENOSA, el ente hídrico de la nacional, que vino este gobierno nacional y lo eliminó. Sí. Así que olvídate, no hay obra pública, menos se va a hacer esa obra que era, se anunció, pero que requería de un importante erogación de dinero. Cabe preguntarse ahora, quizás la solución esté por algún anuncio o algo que pueda llegar a hacer el gobierno provincial en tal materia, ¿no? Porque Río Gallegos ya está necesitando un nuevo acueducto y también la construcción, no sé, yo no soy especialista, pero me lo imagino de nuevas cisternas para el sector oeste de la ciudad capital, que ha crecido en demasía. Es prácticamente la mitad del sector oeste de la ciudad, la mitad de Río Gallegos, y necesita ese líquido elemento, ¿no? A todo esto también seamos un poco comprensivos a la hora de no la juguemos a este individualismo de quererte salvar. Hay gente que está lavando los autos. ¿Vos tenés agua en tu casa? Tengo agua, pero, sí, pero lo justo. Lo justo, porque yo vivo en una cuadra donde hay 2 colegios. Claro. 2 colegios. Claro, No consumen han tenido muchísimo. clases, No han tenido Claro. clases porque no... Claro, sí, no llegan a cargar ni a palos. A tirar la cadena. En el turno tarde sí, Sí. pero en el turno mañana, hablo de Fátima y el Colegio Austro, no han tenido clases en la mañana. Claro. Brian, ¿vos tenés agua? Poquito, dice. Poca Poca presión. ¿Vos tenés agua, Lean? Sí, de lo que ha quedado del tanque, porque me quedé sin agua lunes y martes. Ha vuelto a cargar un día por la noche, viste, como Sí. baja el consumo, llega a cargar. También vivo acá Sí. en la zona, digo, casco histórico. Ya sé que no Sí. soy vecino de Barrio Fátima por una cuadra, calle Pañano, Te cerca del boxing. discriminan por eso. Sí, Claro, hay lo hablamos hace como un mes. Hay Pero baja bueno, presión igual. claro, eso. La respuesta a todo eso es justamente, digamos, ¿por qué hay agua? O mejor dicho, ¿por qué hay poca agua? Y la respuesta la dieron ayer oficialmente, está en el diario nuevodía.com.ar, y tiene que ver con que el fin de semana, como bien sabés, se hicieron trabajos de reparación en el acueducto de Palermo-Aique, pero si bien los trabajos terminaron, la realidad es que dicen que consecuencia directa de la suspensión del servicio necesaria para ejecutar la reparación del acueducto es justamente la baja presión, una consecuencia de la reparación del acueducto. Y dice Claro. que aunque los trabajos concluyeron el domingo, la red aún no alcanza los niveles normales de presión y que algunos lugares reconocen desde la empresa directamente no tienen agua, ¿no? Que es la realidad de muchos. Por eso hoy andamos algunos con los pelos duros. No es mi caso igual, ¿eh? No es ¿Tenés mi agua en caso. tu casa? No, sí, afortunadamente sí, porque de pozo, ¿viste? Con el aljibe que comentábamos con el el otro aljibe, día. sí. Ah, No, ¿tenés agua de pozo? Mirá. tengo agua de pozo. Sí. Todos los días agarro el balde Y y le doy con el con aljibe. la rondanita Sí, a bajo, subir el tic, balde. pum, meto así baño polaco, así que El palo del polaco. bueno, pero bueno, esa es la realidad un poquito de este tema que vamos a ver cuando se normaliza. Ya son varios días, ¿eh? Estamos hablando ya prácticamente de Sí. 6 días, 5 días del corte de agua. Hablando de agua, yo les conté esta cuestión curiosa que me pasó en un comercio. No, Hablamos anteriormente de Caleta Olivia y de la falta de agua sí. que había histórico en la ciudad de Gorosito. Es de toda la vida. Hay diarios de la década del 60, 70 que hablan del Claro. problema de agua y la promesa de Si de yo te digo que arreglar. hay una empresa que vende agua envasada Mm. en Caleta Olivia, acá en Gallego, ¿vos me crees? Ah, sí, yo te creo, porque he visto Sí. la que venden los bidones. Sí, los bidones Los grandes. bidones, pero los grandes de Sí. 6 litros, que son los de plástico. Sí, La le ironía, la ironía desconfío. es que traen agua de caleta, Claro. donde falta el agua. Tal cual, Claro. sí. Yo, a mí eso, Y sí. le desconfío, no sé qué tal será la calidad, pero le desconfío como caballo tuerto. Sí, sí, sí. a la Con el calidad de agua. ese agua. Lo mismo pensé cuando lo vi. Lo mismo pensé. Auspicia este bloque. Bueno, son las 10:22. Tengo agua de Kuwait. Agua de Voy a hacer comentario doméstico antes de seguir con los títulos. Se tapó el mate. No fue mi culpa, lo devuelvo. Estamos con el tema de la yerba con pala, Sí, de no, la yerba con palo. palito. Es despalada, despalada, claro. El tema es ese, ¿no? Y la bombilla, la historia de la No, bombilla. no, no sé por qué ahora se tapó. Ahora lo vamos Ahora lo a solucionar. resolvemos.
Sí, ahora lo vamos a solucionar. Bien, vamos a ir redondeando este primer bloque de distintos temas periodísticos, noticias sobre la mesa. Hablamos mucho de esto. Sí. Tiene que ver con zona turística sobre todo, pero no exclusivamente. Acá hablamos con gente de Calafate, que son guías de turismo que laburan en parques nacionales, ¿cierto? Hicimos, de hecho, varias entrevistas en estos meses. ¿Qué se conoció ayer? La renuncia del presidente de parques nacionales, el hombre de apellido Larsen, ¿cierto? El danés. La renuncia de El Larsen a pequeño parques danés. nacionales es una victoria de los trabajadores organizados. Esto dicen desde el Calafate, que bueno, junto con el Chaltén son, podríamos decir, las ciudades privilegiadas del turismo en Santa Cruz, pero no las únicas. Hay turismo incluso en Río Gallegos y bueno, aquí el municipio como que trata de seguir una línea en eso, ¿no? Sí. De desarrollo turístico. Quien renunció es Christian Larsen, como de hecho fue una renuncia de carácter indeclinable, como presidente de la Administración de Parques Nacionales. Esto fue celebrado en Calafate. En este Sí. caso es el testimonio de ATE, filial Calafate. Pero vale decir que los guías de turismo, nosotros hemos hablado aquí con la presidenta de la Asociación de Guías de Turismo de Santa Cruz, Se fue un ajustador. también eran muy críticos. Claro, era ese mote, ¿no? El de ajustador y además desregulador, que es Desregulador, la otra palabra, ¿no? claro. Esto de cambiar las reglas de juego para la contratación de guías de turismo. Un párrafo simplemente para ilustrar lo que se cuenta desde allí, desde la ciudad del glaciar. El fin de esta gestión no es casual, es el resultado de bueno, lo que se ha organizado y la lucha que se ha emprendido. Su salida es un triunfo ante cada medida, paro y acción directa que realizamos los trabajadores. Bueno, esto se celebra en Calafate. Hay que ver ahora quién será el nuevo presidente de Parques Nacionales y con qué impronta viene. Veremos, ¿no? Esa respuesta está en manos, por supuesto, de las autoridades del gobierno nacional. Son las 10 de la mañana, 24 minutos. Hoy es el cumpleaños de Sandro Díaz, nuestro productor. Y no sé si es casual o no que la consigna musical al menos coincida en el nombre. No es casual, yo creo que no en realidad. Y creo que el origen del nombre viene un poco por ahí. Me parece que si uno se remonta en la historia de nuestro productor, en la historia familiar, yo creo, no sé, por ahí me equivoco, puedo estar equivocándome. Después de todo caso Sandro, que me corrija. ¿cómo se llama? ¿Sandro Edwin Díaz? ¿No? Sandro Alberto Díaz. Ah, ¿Sandro Alberto? Sí. Como mi viejo se llama Claudio Alberto Arredondo. Le cambié, me gusta Este, cambiar los segundos. Cambiar los Vos segundos sí. nombres. Ya este hemos caso dicho se que tenés un gran adelantaron. talento para eso. Sandro pega un segundo nombre Edwin. No sé por Edwin. qué, pero... Yo creo que esta consigna va a gustar porque fue una consigna pensada por la producción para nuestro querido público. Yo cuando pienso en nuestro público pienso en Andrea, pienso en Beatriz, pienso en Norma también. Claro, hay gente que escribe a diario, ¿no? De gente- hecho, mira, mensaje sí, de Alicia, que sí. tengan muy buenos días, chicos. La edad no es lo importante, vivan la vida, que es hermosa, lo que vale es la salud. Yo sé por qué se los digo. Qué grande. Ahí está, me encanta. Me ¿Viste? encanta. Saludos. No es consigna, pero fue el tema anterior. Tema crisis. Para, de para edad. quien recién se engancha con la radio, tuvimos una charla existencialista hace media hora. Pero ahora estamos ya en otro tramo del programa. La consigna entonces. La consigna es, mira, al 1551 6051. 1551 6051. Ahora vamos a poner un tema de un artista que vos seguramente conocés y has escuchado y tal vez hasta has bailado y tal vez, ¿por qué no? Te has enamorado y tal vez, ¿por qué no? También la has escuchado con tu pareja, con algún amigo de joven. Esta canción tenés que decirme a partir de que el momento en el que la cortamos, cómo se completa la letra. ¿Eh? ¿Cómo se completa la letra de esta canción? Dale. rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y na 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 na. Bueno, no vamos a decir más nada, hasta ahí. ¿Querés ponerla de vuelta? Ponla de vuelta, rapidito, nomás, así como para ilustrar porque si se perdió. ¿Puede ser? Sí, por supuesto. Sí. Además es la consigna, así que vayan 15, preparándose. 51, 60, 51. Amigos, amigas, ¿cómo se completa esta canción? ¿Cómo se completa la letra? Escuchá, dale. Mil cosas sin hablar. Na 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 na. Igual me imagino, Rodri, Sí. que para esta consigna vale más un mensaje de audio que mensaje de texto. Y si vos cantás la canción, duplicás tus chances de llevarte este premio sorpresa, que es un premio simbólico. Es un premio, o sea, obviamente, existe, está.
No es un auto 0 Sí, kilómetros. no son los 10 palos del telebingo que comentaban antes Claro, no. en la otra gestión. Esto es más humilde. Y la oportunidad de venir y retirarlo y sacarte una linda foto con el equipo del diario Nuevo Día de Arriba del Día. ¿La agarraste entonces? ¿La tenés? ¿Vos la tenés o no la tenés? ¿No la tenés? No. Porque No te le cambio puedo la letra de creer. las canciones. Incluso las bandas que más me gustan en la vida les cambio la letra. ¿En serio? Entonces me pasa eso con esta canción también, aún siendo tan popular y conocida. Pongámoslo una vez más, ¿te parece? Dale, me encanta, dale. Vamos de vuelta. Te amo. Oh. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. ¿Está? ¿Listo? ¿Ya Bien. está? 15 51 60 51, 15 51 60 51. Vos sabés quién es, Sandro, obviamente. La canción es Porque yo te amo y la letra cómo se completa. 15 51 60 51, te escuchamos. Queremos que nos mandes tu mensaje, queremos que participes, que te sumes. Esta es la mañana de Arriba el Día hasta las 12. Vamos a meterle con todo, con buena onda. Sumate vos también a la consigna y participá de este programa que obviamente está hecho por vos y para vos también. Tenemos 1 hora y media por delante y poco más con el bonus track. Dale, Brian, sí, dale allí en producción. Si llegamos a tener comunicación telefónica es prioridad. Y si el entrevistado no atiende, porque en este caso funcionario público, tiene muchas responsabilidades, etcétera, bueno, seguimos nosotros adelante porque tenemos muchas cosas para compartir con nuestros oyentes. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar en un rato de Copa Libertadores y Sudamericana. Decíamos que ayer se hizo un picnic Independiente, ganando 7-0 contra un humilde equipo boliviano. Tengo acá en la grilla, en la hoja de ruta, ¿qué tenemos? ¿Segmento espectáculos, Rodri? Hay segmento de espectáculos para hoy, sí. Sí, porque es uno de los temas del momento, es uno de los temas que más se habla. ¿Cómo lo venderías para desarrollar después? Lo vendería como lo que sucede después de una separación, como a veces después de una separación el despecho puede quedar al descubierto por algunas actitudes de ambos, de la pareja, digamos, ¿no? De él y de ella. Y hablamos de una de las mujeres posiblemente con mayor exposición en la historia del espectáculo argentino. Eso, de esa manera te lo vendo. Bien. Se separaron. Sí. Están en pleno juicio de divorcio. Ah, ya sé. Se tienen que presentar en otro país para firmar los papeles y ella eligió llegar Sí, a ese lugar de una manera muy controversial. muy controversial. Bien, lo dejamos adelantado. Todo esto, vieron que el programa tiene cosas de el agua y el aceite, la Biblia Sí. y el calefón. Y Cosa de conviven. rico, le diría de esa última noticia. Sí. Cosa de rico. Sí, digamos que en otros casos podríamos, No. pero no es una separación común y corriente, Claro. digamos. Ahí queda con puntos suspensivos. Vamos a hablar también a lo Sí. largo del programa que para no perder la costumbre, el gobierno sigue fajándole a los jubilados afuera del Congreso. Sí. Y de hecho ayer Fajando y gaseando. gasearon a un reportero gráfico, Sí. y no sé si es casual o es ironía del destino, el fotógrafo gaseado Sí. es el que apretó Caputo adelante de todos hace unas semanas atrás, cuando fue el cierre de la campaña, el debate de campaña de legisladores de Buenos Aires, ¿se acuerdan? Sí. Que se hizo la semana previa a la elección. La elección pasaron 3 domingos, ¿cierto? Sí. 2 domingos, en verdad. Bueno, antes, en la semana previa, se hizo un debate de candidatos donde estaban todos los medios del país, porque aquella campaña en Ciudad de Buenos Aires se nacionalizó. Pues bien, todos recordarán, o muchos acaso, que Santiago Caputo, el asesor estrella del presidente Milei, Sí. uno de los 3 integrantes de lo que el presidente llama el Triángulo de Hierro, que son él, su hermana Karina y Santiago Caputo, intimidó a un fotógrafo que simplemente estaba sacando una foto, haciendo su trabajo, donde estaban decenas de fotógrafos y camarógrafos. Sí. Bueno, ese muchacho es el que ayer fue gaseado. ¿Cómo lo intimidó? Mirándole la credencial, diciéndole, a ver tu nombre, listo. Y el Esa vocero presidencial Adorni ironizó diciendo que esto fue en la rueda de prensa después de las conferencias de Adorni. No, quería pedirle el teléfono al Claro. fotógrafo asegurándose de que saliera bien la foto. Ese fue el chiste de mal gusto, además de Adorni. Esto fue último día de abril, recuerdo. Último día de abril, o sea, redondeando un mes. Hoy es 29 de abril, de mayo. De mayo.
redondeando un mes. Bueno, Ujú. un mes después, no sé si será casual o no, pero gasean justo a ese fotógrafo. Sí. Lo dejo ahí picando Dale. porque hay varias cosas de la política nacional y de las situaciones de Milei Ujú. que vamos a poner en agenda. Nica. Otro tema para que sigamos, ya tiene sus días, de a poco está tomando vuelo nacional por su gravedad, está vinculado a la muerte por fentanilo contaminado, que se dio, los primeros fallecidos se registraron en nosocomios de la ciudad de Rosario, en Santa Fe, también en Córdoba. Hay una partida y hay muchas críticas hacia el gobierno nacional, desde el gobierno de Santa Fe, por el manejo de datos. Cuestionaron que no hay evidencia que vincule las muertes con fentanilo contaminado, así que una controversia para tener en cuenta. Otro título nacional que suma Héctor Nica Mancilla aquí en el aire de Arriba al Día, y vamos a compartir un audio. Escuchen ustedes lo elocuente que es. Vieron que venimos haciendo el ejercicio, chicos, de tratar de separar como el ruido de la hojarasca de Sí. las cuestiones de fondo. Y no es que el ruido de la hojarasca sean menor. Es decir, hay cuestiones de, entre comillas, las formas, que como es todo tan agresivo, violento y demás, termina siendo foco de atención y tiene que ser de esa manera. Nos referimos a las formas del gobierno de Milei. Pero claro, hay mientras tanto cuestiones de fondo. Una de las cuestiones de fondo que ya está pasando a mayores, a todas luces, es el reclamo de los trabajadores del hospital Garraham. Hospital en el cual se atienden niños de todo, absolutamente todo el país. Hagan memoria, muchachos, aquí en Río Gallegos, Rodri viniendo de Buenos Aires, Jere viniendo de Tucumán, todos conocemos chicos que se atienden en el Garraham, Sí. porque es de prestigio además internacional. Lo que está pasando con la lógica de la motosierra y del ajuste salarial es que se está desangrando. El hospital Garraham, uno de los hospitales más importantes de Latinoamérica, se está desangrando. Digámoslo con todas las letras, a ver si ponemos las cosas en contexto. Sí, y no solamente por desinversión en infraestructura, en medicamentos, en tratamientos, sino también por desinversión en salarios, que es más o menos lo que está pasando con la universidad pública. Los profesores no les alcanza lo que les están pagando y tienen que irse o salir a buscar otro laburo. Y con los Ujú. médicos está pasando exactamente lo mismo. Se tienen que ir o del país o directamente buscarse otro trabajo en las entidades privadas porque no les está rindiendo económicamente, y eso obviamente que repercute en la salud de todos los chicos del país. Quisiera que hagamos el siguiente ejercicio. Allí nos apuntan desde la producción y desde los controles. No hay problema, Brian, con esa entrevista. Podemos pasarla para mañana tranquilamente. Son funcionarios que están muy ocupados y nosotros seguimos. De hecho, tenemos una entrevista más un rato más. De una. Voy a hacer una breve venta Sí. y hagamos el ejercicio. Sí. Y por supuesto, Rodri y Nica, que los invito. Vamos a hacer un combo. Lo que vamos a escuchar es a gente del Garraham, al fotógrafo gaseado, Ujú. a una niña con su hija con discapacidad, a quien un funcionario del área de discapacidad del gobierno nacional le dijo algo increíble. Quiero retomar el posteo de Jairo Guzmán, titular del PAMI y de La Libertad Avanza, que tuvo una captura de pantalla de este medio, de una nota de este medio, de una entrevista que hicimos nosotros anteayer. Quiero retomarlo, pero por la cuestión de la lógica y de las líneas discursivas. Entonces, vamos al Garraham, vamos al fotógrafo, vamos al asunto. Abrimos entonces, escuchen ustedes, testimonio de médicos, personal de la salud del Hospital Garraham ayer en Buenos Aires. Los médicos residentes de pediatría del Hospital Garraham nos encontramos en un paro de manera indefinida, una lamentable situación a la cual nos costó mucho decidir para poder acudir a esto. El motivo principal es que nosotros trabajamos 70 horas semanales, es decir, realizamos un trabajo de lunes a viernes de 8 horas y 6 guardias de 24 horas con un sueldo, un ingresante de primer año de 797.000 pesos. Es decir, que estamos por debajo de la línea de la pobreza. La verdad es lamentable, es angustiante esta situación, ya no sabemos qué más hacer. Nos comunicamos con el Ministerio de Salud de la Nación, que es nuestro empleador, quien debería darnos una respuesta. Su respuesta es: no hay plata.
ni siquiera se sientan. Esta respuesta es por parte, esta información nos llega por parte del Consejo de la Administración del Hospital Garrahan, a donde nosotros trabajamos. O sea, ni siquiera se sientan en una mesa de diálogo para ver cuáles son nuestras inquietudes, para ofrecernos algo, para escucharnos, que somos los principales actores de este conflicto. Desde la semana pasada estamos de paro. Mañana vamos a realizar una movilización desde el Hospital Garrahan a las 13 horas, movilizándonos al Ministerio de Salud de la Nación. Repito que es nuestro empleador. Nos van a acompañar en esta marcha las otras residencias de Cava, los médicos, las enfermeras de esta institución también, porque nosotros por suerte contamos con el apoyo de los otros empleados que conforman esta gran institución y que podemos llevar entre todos adelante esta actividad que es tan honorable y... Un rasgo que quiero destacar y que acá, como esto es radio y todos tenemos el oído atento y nosotros además tenemos auriculares, es decir, la voz de las personas llega con mucha fidelidad a nuestros oídos. Un rasgo que quiero destacar de este reclamo en la voz de esta mujer es la angustia. Se escucha una voz angustiada. Nosotros entrevistando aquí a trabajadores de entes nacionales, la última entrevista fue en Piso esta semana, pero las anteriores eran telefónicas. ¿Sabes qué notás? Eso, angustia. Y no es joda la angustia. El Garrahan, además de tener el prestigio que tiene, por eso hay chicos de todo el país, pacientes oncológicos, niños pacientes oncológicos que se atienden ahí. Si vos desfinanciás en salarios cuando además tienen dedicación exclusiva, lo que haces es que se empiezan a desarmar los equipos de profesionales, desde el camillero hasta el médico súper especializado en alguna disciplina. Y eso es lo que está pasando. Fíjate, Rodri, ¿se puede vivir con 750 lucas en Ciudad de Buenos Aires? No hay chances, no hay chances. Acá tampoco, ¿no? Pero digo, en ningún lado. En ningún lado. En este caso, digo capital porque allí está el hospital, ¿no? Sí, no hay chance, no, con esa plata no se vive bueno, 800, 850 decía. No hay chance porque un alquiler, si tenés que alquilar, es mucho más caro que acá, y los impuestos, no hay chances, no hay manera, tenés que trasladarte, todo el sueldo sería derivado a los gastos más elementales, con esa plata no vive nadie, mucho menos un profesional. Vamos a escuchar ahora el siguiente audio. Decíamos ironía, ¿no? El fotógrafo que había sido apretado, increpado por Santiago Caputo delante de todo el mundo en un debate de candidatos hace un mes atrás, ayer fue gaseado. El audio es muy breve, elocuente, pero lo que hay que hacer aquí, y no perdamos de vista, poniendo en contexto las cosas, es la cronología. El miércoles de la semana pasada le habían puesto una bota de gendarme sobre la cabeza a un fotógrafo que hacía la cobertura para Amnistía Internacional. Eso lo tratamos ampliamente en los últimos días. Eso fue el miércoles pasado. Claro que son los palos a los jubilados, pero ya fíjense ustedes que ni siquiera la noticia es el palo al jubilado, sino el palo a los otros, en este caso reporteros gráficos. Escuchemos el audio que es elocuente y comentamos un poco más. Nos llama Dani Yan. Identificado. Nico, nos llama Dani Yan en otro punto, Dani. Sí. Vemos, están asistiendo a una persona. Sí, Rubén, ya hay heridos, sí, con gas. Recién la policía avanzó tirando gas sobre la cara de algunas personas. En este caso es un fotógrafo. ¿Cómo es tu nombre? Estoy en vivo para C5N. ¿Cómo te llamas? Antonio. Antonio, ¿dónde estabas? No puedo hablar ahora. Bien, tranquilo. Bueno, no puedo hablar ahora, dice, porque estaba siendo atendido por personal médico. Antonio Becerra es el nombre del fotógrafo del diario Tiempo Argentino. Aquí en esta radio, hace un mes atrás, en el programa Fuera de Contexto, salió una colega que es la presidenta de la cooperativa Tiempo Argentino. Vieron que es una página web y es un diario dominical. Y esa entrevista nosotros la compartimos acá a principios de este mes, que fue un testimonio recogido en Fuera de Contexto, que se emite aquí por las tardes. Justo Adorni había ironizado en aquel día, había ironizado sobre, no, pero Santiago Caputo le pidió el teléfono al fotógrafo y quería ver si salió bien en la foto. Bueno, aquel día la directora de Tiempo Argentino dijo, Adorni suele ser suele tener un poco de mejor nivel de ironía. Y acá ni siquiera el chiste es bueno. Esto es un mes atrás. Bueno, pasó un mes y esto ya no es un chiste, digamos, ¿no? Pablo Grillo está internado en terapia intensiva. Recibió un balazo, en realidad es un
un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza. Sí. Está en terapia intensiva hace una semana y días otra vez, y esto pasó hace un par de meses. Hablamos de Pablo Grillo, el fotógrafo Cuesta, de apellido Cuesta, de Amnistía Internacional, detenido el miércoles pasado. Ayer le pasó esto a este fotógrafo que había sido agredido había sido increpado por Santiago Caputo. No es chiste, no es ironía, ¿no? ¿Cómo queda la frase irónica de el vocero de Orni de hace un mes atrás? ¿En qué lugar ponemos esa frase? No ¿Viste? sabría decirte. ¿Viste? Sinceramente, en el silencio es mi respuesta. No, ¿Viste? ¿Sabés qué? no encuentro un asidero para eso. ¿Viste? ¿En qué lugar ponemos las cosas? ¿Dónde ponemos tanta agresión? ¿Dónde, gente? ¿Dónde nosotros ponemos tanta agresión? Se hace muy difícil. Se hace muy difícil convivir con la cabeza más o menos calma y llevando una vida más o menos normal. Digo vida de ciudadano, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que esto que está ocurriendo en el frente al Congreso, con las protestas por el recorte de los jubilados, y lo que ha venido pasando con distintos hechos, en conferencias de prensa, en actos, son batallas de la guerra que ha emprendido contra el periodismo en la Argentina la administración Milei. Sí, es eso. O sea, es en ese contexto, porque el propio presidente lo ha dicho, ¿no? Sí. No odian lo suficiente. Y las defensas de los operativos de seguridad son sistemáticas. Sí. ¿Vieron que ya ni siquiera se defienden de los hechos de represión? ¿Se dieron cuenta de eso? Ayer no volvieron a pegar a los jubilados. Y el miércoles pasado, y el anterior, y el anterior. Sí. Y ya ni siquiera hay argumento de defensa de por qué lo hacen. Sí. Sí, pero también es porque están midiendo la reacción pública, ¿no? Que Sí. es como que van viendo, me da la impresión a mí, no sé, es una lectura. Sí, ¿sabés qué me parece ahí? ¿Qué repercusión tiene? ¿Qué repercusión tiene? Sí. Y después de que ganaron la elección, se Sí. profundizó Desde la primera represión protesta en Capital. se volvieron a recalentar, claro. Se Exacto, se envalentonaron ahí afuera del Congreso. Con el famoso protocolo. Esto comenzó con el famoso protocolo. Sí, el protocolo antipiquetes cuando asumió Milei con Bullrich a la cabeza. Bueno, a mí lo que me suele pasar, trato de no enojarme al aire porque el enojo se transmite y uno está sencillamente haciendo un programa y creo que vamos conviviendo bastante bien en el aire, contando cosas que son duras y decir, bueno, que no te llegue demasiado la sangre a la cabeza para poder relatarlas, ¿viste? Bueno, hoy es una excepción, sepan ustedes disculpar. Pero vuelvo. Escuchen esta frase. Vamos a hablar de discapacidad en Argentina. Así como decíamos que hay desfinanciamiento del Garraham y la gente del Garraham está pegando el grito en el cielo, y otro tanto está pasando con la investigación científica en Argentina, es tapa de un diario porteño hoy, enseguida lo voy a comentar, otro tanto pasa con discapacidad. Y la lógica es la misma. Es la lógica de la motosierra que es el ajuste. Ustedes van a escuchar a una mamá y su hija. Es breve el audio, es elocuente. Cuentan lo que habló con un funcionario de Nación, funcionario del área de discapacidad. A mí lo que más me dolió de la reunión con Spagnolo fue que me diga, si vos tuviste un hijo con discapacidad, no es problema de la familia, no del Estado. Que diga que los derechos adquiridos, o sea, no son derechos adquiridos. O sea, a nosotros nos costó mucho el poder lograr esos derechos y que en realidad él nos hizo un cuestionamiento también que fue literalmente, ¿por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no? ¿En serio dijo eso? Sí. Dijo eso. Dijo, ¿por ¿El qué? funcionario de la Agencia ¿por qué Nacional de vos pagás Discapacidad? ¿por qué vos no pagás peaje y yo sí? ¿Por qué vos no pagás estacionamiento y yo sí? Y la respuesta fue, ¿cuántas veces vos vas a hacer una terapia, no? ¿Cuántas veces te acercás a... Nosotros con Ian... Terapia muchas veces que tenés que pagar. Claro. El funcionario se llama Diego Spagnolo. Es el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Le hicieron una nota a una mamá con la nena debe tener 11 añitos, que es ella quien tiene el problema de discapacidad. Y lo que cuentan es que el funcionario nacional les dijo, ¿por qué yo pago peaje y ustedes no? Y se sabe que una familia con chicos con discapacidad gasta mucho dinero en los tratamientos. Y en una ciudad como Buenos Aires, de hecho, ese es el punto. Ni siquiera tendría que responderle, digamos. Pero dice, pero gastamos mucho en transporte. O sea, vamos y venimos por los tratamientos. Entonces, por eso no pagamos peaje. ¿Cómo se llama esto, gente? ¿Cómo se llama realmente? Y qué triste, ¿no?
porque viniendo desde el titular del organismo, de Contralor, de todas organizaciones, asociaciones, me parece que es hablar de... Está mal la cosa, porque lo más afectado es el propio titular. Lo más grave es que el propio titular sea necio, ¿no? Que Eso se lo conozca dice esas cosas. el funcionario titular de la Claro. Agencia Nacional de Discapacidad, le responde eso a una mamá y a su hija. Sí, Claro. sí, La la verdad. necesidad, ¿no? La necedad total. Sí, y creo que cualquier cosa que digamos puede terminar siendo un eufemismo, porque es muy difícil verdaderamente. O sea, es tan violento que es difícil describirlo. Y encima vos lo Sí. escuchás, para peor, en la voz de un niño. O Ujú. sea, Sí. el que está hablando es un niño, no está hablando ni un adulto, ni nadie que. Nada, o sea, viste que los chicos son puros, o sea, rara vez un nene tiene las locuras que tenemos la gente grande, los mambos, los quilombos. Sí, y no además sé es cómo- muy sensata la respuesta. Le ¿no? respondió, Eso, claro, es que le digo. respondió, digo, Claro. me sorprende el nivel de sencillez con el que le responde, pero solamente un chico es capaz de responder así. Solamente un chico es capaz de responder con tanta simpleza ante tanta violencia. Porque cualquier otro, si vos vas como padre de ese niño y te tenés que enfrentar con un tipo que te está diciendo eso acerca de tu hijo, la reacción lógica, aunque vos me digas que no, aunque medio no, uno tiene que parar, la reacción lógica es la violencia. La Sé reacción que- lógica es la reacción violenta. Es Sé así. que este bloque todo junto es una patada en los testículos y en los ovarios. Sí. Esto así todo junto es durísimo. Estamos describiendo la violencia. Con el desfinanciamiento del Garraham y Formas de violencia. la angustia de esa mujer que Sí. escuchamos, una profesional, ¿no? Sí. Con el fotógrafo gaseado que venía de ser apretado un mes atrás y fue, entre comillas, casualidad. Con una madre con su hija a quien el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad le responde esto que ellas relataban recién. Y quiero volver a un punto que ayer lo comentamos al aire y por supuesto que estuvo bien el comentario, pero quiero retomar ahí, para esto de no acostumbrarnos. Jairo Guzmán es el titular de La Libertad Avanza Acá. Es algo así como el jefe político de los libertarios en Santa Cruz, ¿no? Jairo Enoch Guzmán. Además es funcionario público, porque es titular del PAMI y ahora ha sido designado en Vialidad Nacional un muchacho de su confianza, de su grupo. Yo no sabía que era además el hermanastro. Sí. Que eso lo contó ayer Opi Santa Cruz. Mira vos, tanto critican el nepotismo, ¿no? Claro. Bueno, esa es la nota que Sí. publicó ayer en el sitio Opi Santa Cruz y Jairo Guzmán, les respondió por redes y demás. Pero antes de ayer, Sí. Jairo Guzmán compartió una publicación de El Diario Nuevo Día, por una entrevista que nosotros hicimos aquí. Y quiero volver sobre esto de las formas y el fondo. ¿Qué escribió Jairo Guzmán luego de una entrevista que hicimos en este programa? Se va a terminar. El pueblo santacruceño no tiene por qué mantener el privilegio de algunos. El Estado debe ser mínimo y eficiente. El resultado durante tantos años de mantener estas estructuras es un rotundo fracaso. ¿De qué habla Jairo Guzmán? Nosotros hicimos una entrevista de 30 minutos, 35 minutos, con una trabajadora de Vialidad Nacional, con una trabajadora del INTA, de aquí de Río Gallegos, y con la titular de la bancaria. Saliendo de la cuestión bancaria, donde vos tenés bancos privados, financieras y demás, corres a un lado, pero para hablar de organismos nacionales. Sí. Lo que vienen describiendo los trabajadores de Vialidad Nacional es que está todo atados con alambres y que no hay plan invernal y que las autoridades que se fueron, y se fueron por la puerta de atrás, el caso del monumento a Bayer y Paulo Croppi, que lo venimos comentando largamente, bueno, todo eso, en la descripción de ese contexto, los trabajadores de Vialidad lo que hacen es decir, gente, acá esto, hay precariedad laboral, no hay planes de trabajo, no hay planificación, no solo no hay obra pública, ya ni siquiera hablemos de obra pública, no hay plan invernal. Eso, para resumirlo, es lo que dicen los trabajadores de Vialidad Nacional. Sí. Y está Sturzenegger, que es el jefe de la motosierra, es decir, es el ministro de desregulación que va haciendo los recortes, que viene amenazando con unificar entes nacionales. Entonces ahí los trabajadores de Vialidad, que ven que no tienen nada para hacer, para decirlo de esa manera, o sea, no tienen directivas, entonces dicen, che, vienen por nosotros. Los trabajadores del INTA dicen lo mismo. Acá Romina Lasaño, del INTA, fue elocuente en su descripción, ¿cierto?
Y ella decía, como el INTA, Sturzenegger lo quiere juntar como el INTI, porque lo separa solo una letra. Y ella decía, pero no, gente, no es así. Claro. Bueno, entonces retomo las palabras de Jairo Guzmán. ¿Cuáles son los privilegios? Jairo Guzmán dice, se va a terminar. El pueblo santacruceño no tiene por qué mantener el privilegio de algunos. En la descripción que hacían las trabajadoras, no era una descripción de privilegios, era la descripción de la incertidumbre. Otra vez, angustia, angustia en la voz, angustia en el timbre de voz, angustia en el momento de hablar de trabajadores que vienen describiendo lo que pasa en Vialidad y lo que pasa en el INTA. Entonces, el discurso de Jairo Enoch Guzmán es el discurso de la prepotencia. Se les va a terminar. El Estado debe ser mínimo y eficiente. Jairo Guzmán, si hubiera plan invernal en Vialidad Nacional ya puesto en marcha, la discusión cabría en términos de, mira, lo están haciendo con eficiencia y con, entre comillas, estructura más mínima. A mí me cuesta, perdón. Pero eso no está. Sí, me cuesta pensar, cuando pienso en Jairo Enoch Guzmán, en un estado eficiente, si fuera él quien eventualmente tuviera que comandarlo. Porque yo lo que veo es que cuando paso por Avenida Kirchner y paso por el local de La Libertad Avanza, yo veo un local vacío, lleno de sillas y de mesas vacías, que además trasladaron desde otros edificios públicos sin autorización. Y después la imagen de gente tomando mate ahí en la puerta, haciendo lo mismo que critican. Exacto. Digo. Entonces digo, ¿de qué eficiencia me está hablando Jairo? O sea, verdaderamente, si estás escuchando ahora, te interpelo a que si querés podemos charlar, aunque sea 2 minutos. ¿Me permitís? Perdón, o sea, si llegás a estar escuchando la radio, sería fantástico que pudieras explicarnos de qué eficiencia hablás cuando vos todos los días te la pasás tomando mate en la puerta de un local y vas y venís acá, no das la cara en el PAMI. Verdaderamente, esto obviamente me hago cargo yo, ¿no? Personalmente, de lo que estoy diciendo, pero verdaderamente no entiendo a qué te referís cuando hablas de eficiencia, verdaderamente, y mucho menos si estás nombrando un familiar en un puesto importante. Es absolutamente inentendible la actitud de Jairo Enoch Guzmán cada vez que tiene que dar respuesta. Verdaderamente inentendible. Todo lo que abordamos en este bloque que nos interesa poner al aire, con la descripción que hacíamos, ¿no? El Garrahan, los fotógrafos agredidos, la familia con un chico con discapacidad que recibe semejante respuesta, son formas de violencia. Y la prepotencia es también una forma de la agresividad. Y la prepotencia de Jairo Guzmán, Cocorito en los micrófonos, va en esa línea, es la traducción local, la pata local de esa forma, pero una forma que tiene que ver con el fondo, por las medidas concretas que se toman o se dejan de tomar. Y para cerrar este bloque, que nos interesaba relatar los hechos y analizarlos y opinar, y si alguien opina distinto, pues tiene el micrófono abierto con todo gusto. De eso se trata el abordaje de la realidad, del periodismo y la discusión democrática. Vieron que estuvo el capítulo, la forma y el fondo, estuvo el capítulo de las empanadas, ¿no? Entonces el gobierno te pone a discutir el precio de las empanadas de Darín mientras financia el Garrahan. Pues hablemos de las dos cosas. Hoy empezamos por el Garrahan y el capítulo de las empanadas, donde básicamente a Darín, que además se defiende solo, vale decir, pero a Darín lo mataron. Sí, digamos. lo liquidaron. Básicamente esto de campaña de propaganda muy agresiva. Bueno, el título es, voy a tomar de hecho el título de Nuevo Día: la Asociación Argentina de Actores se solidarizó con Ricardo Darín y criticó al gobierno de Milei. El textual que pone el título de Nuevo Día es una amenaza a la convivencia democrática. Eso, es una amenaza a la convivencia democrática. Leo un párrafo simplemente para poner en contexto el título que elige Nuevo Día y que está bien titulado, ¿no? Eso es, ojo que esto es convivencia democrática. Lo que está en riesgo, este sapo que está hirviendo de la olla, adentro de la olla, tiene que ver con la convivencia democrática. Dice la Asociación Argentina de Actores: el peligro que estos exabruptos conllevan es la falta misma de libertad y la amenaza de perder derechos elementales de la convivencia democrática, cuestión que no afecta solamente la situación individual que denunciamos, sino al conjunto de la ciudadanía. Claro, el asunto es que es de qué manera se desarrolla el debate público
con un hombre que es absolutamente popular y que viene de ser además muy exitoso con la serie El Eternauta. La noche que ganó Milei, Sí. en realidad ganó Adorni en la ciudad de Buenos Aires. Hay un politólogo que es muy influyente en el presidente, que se llama Agustín Laje. Es un personaje muy conocido en redes hace varios años, desde el 2018 te diría, pero claro, él está ahora en el centro del poder argentino porque es uno de los intelectuales que más influye en el presidente, es el presidente de la Fundación Faro, que es el think tank, el tanque de ideas de Milei, y es el jefe de la batalla cultural. Cierro con esto para ver si el combo nos deja sacar algunas conclusiones y también lo que ustedes tengan para apuntar, chicos. Ganó Adorni, ¿no? Hace 2 domingos atrás. Esto escribió Agustín Laje, que es asesor estrella del presidente. Mañana, por el lunes siguiente de la elección, mañana se termina para siempre el partido de los tibios, de los niños bien acomplejados, de los políticamente correctos que pactaron con las feminazis, con los abusadores de niños, con la ideología de género y las aborteras asesinas. Mañana se termina para siempre el partido que gobernó tan mal que nos trajo de vuelta lo peor del kirchnerismo. Mañana se termina el partido que mantuvo el déficit fiscal, el INADI, a Eve de Bonafini, los curros de las madres de los terroristas de la Plaza de Mayo, el adoctrinamiento en los colegios y toda la porquería de los zurdos de mierda porque temblaban de solo pensar que le dijeran fachos. Mañana se termina el partido de las buenas formas y las ideas vacías, incapaz de dar la batalla cultural porque no creían en el poder de la cultura. Para ellos todo eran globos y cotillón. Mañana el PRO desaparece de la política argentina. Se terminó. Tuvieron su oportunidad y la desperdiciaron. Ahora se juega el verdadero partido. Libertad o kirchnerismo. Esto escribió Agustín Laje. El destinatario es el PRO, ¿no? Como decir, ustedes de derecha pero modositos, afuera que llegamos nosotros. Sí. Y en esta forma de Agustín Laje está el fondo del asunto, que es cómo Milei hace todo lo que venimos describiendo hace 30 minutos. Tal cual, tal cual. Y además que deja al descubierto algo que generalmente no se muestra, que es la estrategia directa que tiene el gobierno para ganar las elecciones, que es esta cosa de polarizar y decir, sacar del medio a cualquiera porque esto es lo bueno contra los malos, ¿no? La gente de bien contra los malos. Más claro, imposible. Lo dejó pero completamente al descubierto. Claro, cuando el presidente tiene exabruptos, dice cosas como la de Davos, ¿no? Claro. Pero cuando cuida un poco más las formas, que bien, sabemos que además tiene como sus idas y vueltas, ¿no? Por lo general no las cuida, digamos. Sí. Esto de los mandriles, etcétera. Pero el que es más brutal, es decir, el que no deja lugar a dudas, el que es inapelable, es este muchacho Agustín Laje. Digo, no te quedan dudas de la línea de pensamiento escuchándolo. No, es no. como la línea más extrema que después los funcionarios van poniendo en práctica en sus políticas y discursos. Son las 11 de la mañana. 11 de la mañana en toda la República Argentina. ¿Actualizamos los datos del tiempo, les parece, amigos? A mí me parece que sí. Hay que actualizar los datos del tiempo en esta mañana que afortunadamente, hay que decirlo, hay que reconocerlo. Cuando hace frío, si nos quejamos, también tenemos que reconocer que cuando no hace tanto frío está más o menos lindo y se puede salir a caminar. Hay que decirlo. Y esta es una mañana que por lo menos hasta hace un ratito, está bien, sí, el cielo está nublado, sí, es verdad. Completamente nublado, sí, es verdad. No hay un rayo de sol. Es cierto, no entra la luz. Bueno, es verdad. Todo eso. 2 grados la temperatura actual es y mucho más. Y mucho más, hasta el mediodía. 2 grados la temperatura en este momento en la capital santacruceña. La térmica 0 grados 5. 0 grados 5 la térmica, el cielo está mayormente nublado como recién te retratábamos, la humedad 82%, la presión 1005 hectopascales y prácticamente no hay viento, sopla el viento norte a 6 kilómetros por hora, hay pronóstico de lluvias aisladas para lo que resta de la tarde y la noche. Así que hoy, bueno, podríamos repetir la consigna de ayer porque se vio la lluvia, pero no, vamos a repetir la consigna de hoy, que hasta el momento viene bien, viste, hay algún que otro mensajito que viene pegándole, pero nadie se anima a cantar. Pero nadie se anima a cantar. Hagamos una cosa, si no querés cantar, no cantes. Pero vos, que estás en tu casa, que sabes perfectamente de qué artista estamos hablando. De qué artista, de qué canción de este artista estamos hablando. Al 1551 6051. 1551 6051. Completame esta canción, a ver, dale.
Y na 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 na. Ni na 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 na. Na 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 na. Nica. Na 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 na. ¿Qué querés que te cante un tema también? No. Ya te vamos a hacer cantar, Ya te vamos a hacer cantar. ¿No te gusta Sandro? No me gusta Sandro. Es el título de la mañana. Sandro Díaz está en Es este el momento. título de la mañana. ¿Cómo no te gusta Sandro? Mirá, ahí está el chino, No, quiero que muy te... bien. Te espero afuera, dice. Mirá. No, es como un tango triste. En serio, no. Así yo no. Se plantó Nica, 11-3 minutos en medio Hay de la que decir las consigna. cosas como son. ¿Cómo no te va a Pero gustar totalmente. Sandro? Decíamos la discusión democrática, Sí. pues démosla, muchachos. Acaba de plantarse Nica. ¿No te gusta Sandro? No me gusta Sandro. Se cruzó de brazos. Mira, a vos tampoco te gusta. No, a mí sí me A vos sí te gusta, gusta. sí. A Jere le encanta. Jere es fanático de Sandro. Lloraba A recién. mí cuando lo que me escuchaba la pasó con lo canción. melódico, Sí. le mando un beso a mi madre Dora, yo Sí. crecí escuchando melódicos mientras mi mamá limpiaba la casa. Entonces Claro. te canto Los Pasteles Verdes, te Los canto Pasteles Verdes. Sandro, bueno, ese tipo de música. Me encanta. Leonardo Fabio. Bueno, por ejemplo, y Leonardo aprendí, Fabio sí me y gusta, aprendí a apreciar la música, esta música con Pero- el paso de los años. En verdad, eso, como que fue progresivo, digamos. Te quedó, aparte te queda la melodía y después te queda para toda la vida. A mí me pasó también con algún que otro artista. El que escuchaba mamá de chico, viste, Claro. que ponía el disco. ¿Y te sabes todas las canciones? Sí, por ahí más latino, viste, escuchaba otras cosas, por ahí más Luis Miguel, esas cosas, pero vamos- Nica dijo que sí le gusta, Sí. entonces... Leonardo Fabio sí, es así de la misma época, sí. ¿algún otro artista romántico que te guste? No, Romántico. así Tiene que ser. tan... Leo Dan. No, Cristian temas, Castro. pero no. Sí, pero más moderno, ¿no? Esa época. Pero sí. Sí, Sí, algunos más o menos. temas, Bueno, temas, igual no temas, está mal, Sí. no digo como segmento, porque Sí. si no se nos complica a diario, Sí. pero es como la anticonsigna la tuya, Nica. Decir, a mí Sandro no me gusta, o sea, no pienso participar de esto, no cuenten conmigo. ¿No? No. 1551 6051, la radio de los recuerdos también, 1551 6051. Al chino le gusta Sandro, sí. A Brian le encanta Sandro. Sí, Corta la bocha. obviamente. Ponemos de vuelta el tema a ver si lo agarramos. A ver. Ahí viene, completa la canción. Labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. 1551 6051. ¿Cómo termina? Completame la frase que hay premio sorpresa, dale. 1551 6051 hasta las 12. Esto es Arriba el día. Feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see
but you when you dance, dance, dance. Feel the good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on, all those things I should. ¿Ya sabés dónde vas a almorzar hoy? Vení a Nucha, sí, Nucha, la reconocida cafetería y pastelería de Buenos Aires. Ahora también está en Río Gallegos. Está en pleno centro, en avenida, o mejor dicho, en Alberdi y España, y te espera con almuerzos riquísimos, caseros y llenos de sabor. Te ofrecen la sopa del día, tostón de polenta, diferentes abocados y opciones saludables para almorzar. Además, junto a Radio Nuevo Día, tenemos sorteos todas las semanas. Miércoles, desayuno para 2. Viernes, almuerzo para 2. Participá y disfrutá con quien vos quieras. Seguinos en Instagram, @bakery_Río Gallegos, bakery_Río Gallegos, y conocé toda la carta. Nucha Bakery Río Gallegos. Encontranos en Alberdi, España. So keep dancing. Everybody say. I can't stop the feeling. Oh, no, I can't stop the feeling. I can't stop the feeling in my body. Break it down. Got this feeling in my body. Can't stop the feeling. Got this feeling in my body. Come on. La pausa del rock. Es una noche más. Pero seguimos emigrando este otoño 2025. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. Inicio de espacio publicitario. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Cambia el Protegé lo chip. que más querés. Llegó SS Móvil, la telefonía móvil que va con vos. Ahora, SS Servicios te ofrece telefonía móvil con cobertura en todo el país. Potenciado por eMowi. Y lo mejor de todo es que podés mantener tu número o pedir uno nuevo en minutos. Contactanos por WhatsApp al 2966-5915-73 o entra en www.ssmóvil.com.ar. SS Móvil te llama. ¿Vas a atender? Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Somos marca país con el festival más convocante de la Patagonia. Sí, el Festival Río Gallegos es un éxito a nivel nacional. Nuestro festival contó con más de 20 artistas nacionales e internacionales. Más de 80.000 personas de toda la región disfrutaron de cada una de las noches del festival. La cultura se vive en cada rincón de nuestra ciudad capital. Tenemos más de 30 talleres culturales libres y gratuitos por los cuales ya pasaron más de 800 alumnos. Río Gallegos siempre te inspira. Estamos construyendo futuro. Intendencia Pablo Grasso.
¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorello Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. El 15 de junio, la familia festeja fuerte. www.link-medioarte.com. Clientes Mastercard BNA hasta 9 cuotas sin interés. Invitan Fantus, Río Uruguay Seguros y Flechabús. Producen Plan Divino y Fedorco Producciones. Nos vemos en la música. Abel es Sony Music. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al Soy Mara, vivo en 2966. Río Gallegos. Me gusta ver las aves descansando en la costa. Cuidamos la naturaleza para que no se enferme. Te recomendamos chequear la tabla de mareas antes de salir, no tirar basura, llevar tus mascotas con correa, mirar a las aves y a la fauna en general desde lejos. Un sitio sensible, un espacio para cuidar. Compartamos la costa. Guardianes del Estuario, Asociación Ambiente Sur. Billetera Santa Cruz tiene algo para contarte. Ahora tu billetera preferida está como nueva, porque cambió su diseño para que sea más simple de usar. Además, tenés un 30% de reintegro todos los días en comercios de toda la provincia. Sí, 30% todos los días y 15.000 pesos de tope por cuenta por mes. Qué buena noticia, ¿no? Estrena billetera, la mejor forma de pagar. Billetera Santa Cruz de Plus Pagos. Gobierno de Santa Cruz. Para mayor información sobre el programa de beneficios, vigencias y topes, ingresá en santacruz.gov.ar/billetera. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. Estudio Jurídico Reyes Bonforte y Asociados. Asesoramiento jurídico integral. Somos un estudio con presencia en el medio hace 32 años, especializados en familia, laboral, comercial, sucesiones y empresarial. Acércate a nuestra oficina, ubicada en Luis Pasteur 110, piso 1, oficina A, de lunes a viernes de 16 a 20 horas o comunícate al 2966 42 04 65. ¿Planeas tu próximo viaje al Calafate? Descubrí Hotel Uppsala, tu hogar en la Patagonia. A solo pasos de la Avenida Libertador, te ofrece confortables habitaciones con Wi-Fi gratis y desayuno continental incluido. Ubicación perfecta, hospitalidad y una experiencia única para explorar glaciares y paisajes inolvidables. Reserva ahora y hace de tu estadía en el Calafate un recuerdo para siempre. Ingresá en hotelupsala.com o reserva por WhatsApp al 2966 53 76 65. Te esperamos. Volvemos con el rock que calienta el otoño 2025.
Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. Son las 11 de la mañana, 18 minutos. Esto es Arriba el Día, 10ª temporada. Los acompañamos hasta el mediodía y poco más. Vamos a hacer un bloque picadito de cosas. Nos pidieron espacio de difusión para esto que paso a comentarles. Participé de la instancia anterior de este certamen. Es una actividad cultural recreativa abierta al público. ¿Se acuerdan que entrevistamos al escritor, autor del Paso del Diablo, Pavel Oyarzún Díaz? Sí. Que lo trajo el Río Gallegos Lee. Además de grabar un streaming en la Secretaría de Estado de Cultura sobre la figura de Osvaldo Bayer, todo esto producido por el Río Gallegos Lee, ahora se viene otra actividad allí, 5º encuentro literario, Río Gallegos en concierto, es el título. Acá hay una particularidad, es que la semana que viene vos lo podés ver en streaming, pero se graba en vivo con público, entonces por eso la invitación es abierta al público. La grabación va a ser este sábado, 31 de mayo, a las 21 horas, en el Centro Cultural Santa Cruz, allí en José Ingeniero 60. Luego la proyección en YouTube va a ser la semana siguiente, el 6 de junio. Concierto de música, literatura y artes visuales. Va a haber lecturas de los escritores Yaca Morel, Ruth Salfate, Tati Guilio, Norberto Millapel, Emanuel Figueroa, David Balcazar, Cecilia Maldini, Cristina Núñez, Antonio Andrade, entre otros. Son personas que además participan del Río Gallegos Lee. Algunos de ellos han participado en una antología que se publicó hace poco tiempo nomás, que es una antología con autores de Río Gallegos y autores también de localidades del interior. Por eso se llama esa antología, ese conjunto de textos literarios, Santa Cruz Lee. Y luego habrá entonces exposición de arte visual con Joaquín Pavón y Juan el Chino Acosta, y música en vivo también, con una serie de espectáculos. Esto se llama Río Gallegos en concierto, se graba el sábado 31 de mayo. Van a ver ustedes, quienes vayan, fui público la vez anterior. Claro, hay una plataforma de streaming, así como estamos nosotros, con consola, con cámaras, con micrófonos y demás, pero con sillas para el público. Y como es en el complejo cultural, bueno, es un lugar cómodo para eso. Se puede ir de público, será el sábado a las 9 de la noche, Río Gallegos Lee en concierto. Son las 11:20 minutos y vamos a hacer un agradecimiento. Viene una oyente, no quiere que la nombremos. Sí. ¿A cuál cámara vamos, Jere? A esa de allá, la tuya. ¿Esta? Ahí bueno, está. Mensaje para el hombre de la ciudad, no para el hombre del campo, el hombre de la ciudad, Sandro Díaz. Sí. Che, Sandro, te trajeron regalo. Mirá, lo que tenés en la mano, básicamente. Lo que tengo en la mano. Mirá quienes vos. están en streaming. Mirá. Qué grande. La funda no es una funda para el Batimóvil. A ver, ¿querés seguir tirando? Porque tirando opciones de regalo. Cubre volante. Tampoco. Del Batimóvil, no. Bueno, es de una casa de regalos de acá. Vamos a hacer el chivo a medias. Es un lugar que vende muchas golosinas. Ok. La oyente, que no quiere ser identificada, pero ha sido muy generosa. ¿Se acuerdan los alfajores que comimos hace unos días? Sí. Bueno, Sí. es ella. Su nombre empieza con A. No Bueno. quiere que la nombremos, no la vamos a nombrar. Dale. Vino a la radio recién. Vino a la radio, estamos en pleno centro, entonces eso también es más accesible para venir. Estuvimos charlando un rato. Bueno, es lindo compartir una charla un rato con un oyente. En la tanda, ¿no? Siempre medio de los piques porque estamos al aire, pero es un buen momento. Bueno, vamos a revelar el regalo. A ver. Apa. Sandra, no sé si está mirando. No, mira vos. ¡Gracias! Qué rico. Qué Pasaste rico. al frente, Sandro. No, una cosa de locos. Bueno, de vuelta la... Alfajores, chocolates. Así se ve bien el... Ahí está. Claro, el nabo del Ahí conductor está. lo estaba poniendo al revés para el streaming. Esto para que la gente que está en radio lo sepa. Tenía todo al revés, perdón. Qué divina. Mirá qué lindo, Sandro, venía a buscarlo, porque si no... Si no, no sé si llega a las 3 viene Sandro, ¿no? A las 3 viene a ser fuera de contexto. Sí, hay que ponérselo bajo llave. Bueno, Sí, esto es de Sandro. Yo no quiero decir nada, pero... Podría dejar algo para mañana, ¿no? Para los compañeros de la mañana. Está Brian.
Qué lindo. El ruido de paquete queda mal al micrófono, pero quiero ser, que lo reciba en buen estado. Tiene money y todo esto, ¿eh? Qué divina. Muy Así bien. que, bueno, saludos a A. No quiere que digamos su nombre. Bueno. Un beso grande. Ahí va. Bien, los oyentes, los amigos que nos vienen a visitar, que nos dicen cosas lindas. La verdad es que es muy reconfortante. Recién, vinieron, se despidieron hace un ratito, salían de la radio y decían que les gustaba el programa, que nos acompañan. Y es muy lindo saber que están ahí, verdaderamente. Creo que lo más reconfortante que hay para nosotros es saber que estás vos del otro lado. Al 1551 6051, 1551 6051, las vías de comunicación. ¿Te parece que recordemos la consigna? La consigna, si te parece bien. Tenemos las primeras declaraciones de Sandro. Completá ahora vamos, si te parece, con eso. Y completá la canción. A ver si la sacás. Dale, es fácil, dale. Es muy sencilla. Canción de Sandro. La consigna del día es completá la canción al 15 51 60. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí. Bueno, ya está. Listo. ¿La dejamos ahí picando? El que se anima a cantar, que cante. El que quiera cantar, que cante. El que quiera escribir, que escriba. 1551 6051. Bueno, Sandro dice que un qué larguísimo con risas. Sí, Sandro, ha llegado un regalo para vos. Ha llegado un regalo para vos y agradece. Gracias. Muy sintético pero elocuente el mensaje de Sandro. Bueno, en este caso sería de Sandro para A, que es la oyente, ¿no? La oyente del programa. Vamos a seguir con la agenda periodística. Héctor Nica Mancilla, nos hablaste de las políticas migratorias del gobierno de Milei. Desarrollemos un poco eso, si te parece, que lo adelantamos en los títulos más temprano. Esto fue la novedad de primera mañana, porque el gobierno, de alguna manera, de la administración Milei, dio o confirmó lo que tenía en idea apenas asumiera, endurecer el acceso a la ciudadanía argentina, a los extranjeros, y restringir los servicios a los migrantes, servicios de salud pública, y cobrarle, ¿no? A los extranjeros que se atienden en los hospitales públicos en Argentina y también a las universidades. De esta manera modificó por decreto la ley política migratoria. Entre los cambios más significativos se permite el arancelamiento, la atención médica y la adecuación universitaria a personas extranjeras sin residencia permanente en el país. Se refuerzan los requisitos para acceder a la ciudadanía, se endurecen los criterios de deportación y el decreto es el 366-2025 y está publicado hoy en el boletín oficial. El texto legal introduce modificaciones sustanciales y afectan al acceso de personas extranjeras a los servicios esenciales como salud y educación. El decreto además establece que fuera de situaciones de emergencia, los extranjeros que no cuenten con residencia permanente deberán presentar un seguro de salud o abonar previamente la atención médica en hospitales públicos nacionales. Similar criterio se va a aplicar a las universidades públicas, que podrán establecer aranceles para estudiantes extranjeros sin residencia permanente, aunque se aclara que se mantendrán excepciones mediante becas y convenios internacionales. En materia de acceso a la educación básica, se sostiene el principio de no discriminación por estatus migratorio. Los extranjeros, incluso en situación irregular, podrán asistir a entidades o instituciones educativas de nivel inicial, primario y secundario, tanto públicas como privadas. Otro punto de este DNU que se detalla que las condiciones mediante los cuales los extranjeros podrán ser admitidos como residentes permanentes, temporarios o transitorios. La Administración Nacional de Migraciones conservará la potestad de otorgar o revocar residencias precarias con una vigencia de hasta 90 días renovables que no generen derechos automáticos o residencias permanentes ni nacionalización. También otro punto, otro apartado, en el apartado de reunificación familiar, el decreto aclara que podrán acceder a residencias temporarias quienes sean cónyuges, padres o hijos menores o con discapacidades
de argentinos o residentes permanentes. El permiso tendrá un plazo máximo de 3 años y será prorrogable. Esta modificación se enmarca en este enfoque más restrictivo del gobierno en materia migratoria, alineado con el criterio de orden y reciprocidad, según afirman los voceros oficiales. Así las cosas entonces con las políticas migratorias, novedades de del gobierno nacional, el gobierno que encabeza Javier Milei. Sí. Ibas a apuntar algo del caso Noa también. El caso Loan, sí, la justicia... Perdón, dije Noan, Loan. El la caso justicia, Loan, el niño que está desaparecido hace casi un año. Sí, en el paraje 9 de julio, cercano a la ciudad correntina de Goya, la justicia federal, con asiento en la ciudad correntina de Goya, la jueza... doble apellido, no me va a salir, Cristina Posel Penso. Bueno, la justicia decidió cerrar la investigación del caso y pidió llevar a juicio a los imputados. La investigación que se llevaba a cabo por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrido el 13 de junio del 2024 en este paraje rural de Corrientes, fue dada por finalizado. Los fiscales Enrique de Guzmán, Marcelo Colombo y Alejandra Mangano solicitaron la elevación a juicio oral. La jueza Cristina Posel Penso ahora deberá resolver este pedido. El caso involucra a varios de los imputados, entre ellos familiares, funcionarios y integrantes de fuerzas de seguridad. Luego de casi un año de investigación, la causa por la desaparición de Loan en la localidad de 9 de julio entra en una nueva etapa. Ayer miércoles los fiscales federales de Goya, Mariano de Guzmán, y los integrantes de la Procuraduría de Trata de Personas, el Protex, integrado por Marcelo Colombo y Alejandra Mangano, solicitaron a la jueza Cristina Posel Penso la clausura de la etapa de investigación o instrucción y la elevación a juicio oral. En esta causa están procesados 7 acusados: Laudelina Peña, la tía del menor, su pareja Bernardino Benítez, Mónica Millapi y Daniel Fierrito Ramírez. También se encuentran imputados la exfuncionaria municipal María Victoria Galiaba, su esposo, el ex marino retirado Carlos Pérez, el ex comisario Walter Adrián Maciel. Según confirmaron fuentes judiciales, tienen ahora un plazo de 6 días hábiles para presentar objeciones a los pedidos formulados por los fiscales. Así que bueno, entra en un nuevo una nueva instancia que será la imputación y elevación a juicio a estos 7 implicados. Voy a ser muy breve. Sí. Por supuesto que uno desde aquí no puede aportar claridad, quiero decir, no puede aportar información al caso Loan. Es imposible. Sí, una mínima expectativa es que si este juicio finalmente se hace, algo de la verdad de lo que pasó con ese niño se sepa, ¿no? Una instancia de juicio es para eso, ¿no? Si vos no llegás a toda la verdad revelada del asunto, sí llegar a la mayor instancia de veracidad posible. Sí, características similares, porque está cruzando el puente en la ciudad de Resistencia, lo acontecido con el caso Loan, con la desaparición y carátula de femicidio de Cecilia Stresowski y el clan Sena. Así es. Bien, vamos a seguir hablando de este tema. Aquí Nica lo trae a la mesa y bueno, seguiremos un caso nacional, ¿no? Bien decías, claro, ahora a mediados de mes se cumple un año, sí. A mediados de junio. El 13 se cumple un año de la desaparición de este niño que tuvo amplísima cobertura de los medios nacionales. Un tema en un punto más amable, digo desde la frivolidad, aunque si se habla en serio de esto también tiene sus bemoles. Exactamente. Hablamos de Wanda, ¿no? Así es. Wanda Nara y Mauro Icardi, la separación. Hablamos de una batalla judicial y mediática que tuvo varios meses. A ver, para repasar un poco. Muchas propiedades. Podemos, plata. O sea, hay mucha plata en el medio, claro, y donde hay plata hay problemas. Y quien mal anda, mal acaba. Sí. Y quien empieza mal una relación, la termina mal, dicen por ahí, ¿no? ¿Viste que está ese dicho que dicen que las relaciones que empiezan mal
terminan como empiezan, que empiezan con engaños, terminan con engaños. Bueno, es el caso de Mauro Icardi y de Wanda Nara. Como bien sabés, Wanda Nara salía con Maxi López. Mauro Icardi era un amigo íntimo, le abrió las puertas de su casa, la acobijó y la terminó engañando. O sea, amigo. Qué amigo, ¿no? Sí, lo que se dice amigo, digamos, ¿no? Claro, de hecho quedó el mote, ¿no? De icardiar. Icardiar, Claro. exactamente. Se transformó en verbo. Y bueno, una icardiada es esto, le robaste la novia a tu amigo. Efectivamente. Bueno, esa icardiada derivó en una relación de muchos años, una relación extensa entre Wanda Nara e Icardi, que se hizo mediática siempre, porque viste que ella siempre se ha caracterizado por publicar fotos de sus propiedades, fotos de las mansiones, fotos de los autos, y lo hizo a lo largo de toda la relación, en los mejores y en los peores momentos también. Bueno, finalmente la relación terminó mal. Terminó con un engaño. Mauro Icardi la engañó a Wanda Nara, ¿con quién? Con la China Suárez. Y ahí empezó una batalla judicial que en el medio tuvo mascotas, hijos, plata, insultos, amenazas. Hablamos de, porque uno podría banalizar, como bien dijiste recién, el tema y hablar... Sí, de frivolidades. De frivolidades y solamente centrarse en las cosas más extravagantes de este asunto, porque las hay, de hecho las hay. Pero bueno, no hay que dejar de recordar que en este caso hubo escenas muy violentas que fueron publicadas a lo largo del último tiempo, como por ejemplo aquella vez que Wanda Nara no quería dejar que Mauro Icardi se viera con sus hijos, o que Mauro Icardi quiso sacarle las mascotas. O sea, vos sabías que tienen dos mascotas, tienen 2 perros, no se los quería devolver. Bueno, toda una historia verdaderamente difícil, que termina obviamente en un divorcio. Y un divorcio que Mauro Icardi realiza, la demanda de divorcio la hace en Italia. Y a Italia tuvo que viajar Wanda Nara. Y Wanda Nara se presentó en la audiencia de divorcio con Mauro Icardi. ¡Papá! Y lo llamativo del caso no es la audiencia de divorcio, porque eso todos sabíamos que iba a pasar inminentemente, sino cómo se presenta Wanda Nara a la audiencia de divorcio en Milán. ¿Qué hizo? Bueno, para empezar, llegó de una manera muy particular que tiene un metamensaje que ahora te voy a explicar. Llegó conduciendo un autito, no un Fiat 128. Un 580 tampoco. No un 580, no llegó conduciendo... Un Renault 12. Un Renault 12, un Ford Falcon, no. Un Lancia. No, ¿sabes en qué llegó? Llegó en un Lamborghini. ¿Y sabes de qué color? Rosa. Un Lamborghini rosa eligió, ni más ni menos, digamos. Un Lamborghini es un auto de altísima gama. Sí, rosa... y el rosa... No claro, es, lo que hace, pintado, lo que hace Wanda Nara es especial. Es especialista en espectacularizar las cosas. Exacto. ¿no? Exactamente. Ser noticia, en este caso, llegar a la audiencia de divorcio, que es un garronazo, Sí. pero hacer de eso un hecho frívolo, espectacular, y seguir siendo noticia por esa forma de, llamémoslo así, resolver su vida públicamente. Total, y de haber estudiado Wanda Nara, de haber elegido la universidad en vez de la vida mediática, tal vez hubiese sido una excelente licenciada en marketing. Por estas cosas. Hace buen marketing de sí misma. Hace buen marketing de sí misma. Llegó a Milán, como te decía, entró a la casa, se sacó fotos en la casa que había compartido durante tantos años con Mauro Icardi, en esa mansión, las publicó. Digo, o sea, vos previo a una audiencia de divorcio, en medio de un problema, vos, imagínate vos que te separaste alguna vez de tu expareja o lo que sea, no te pones a sacarle fotos a tu casa y a publicar cosas y a poner qué feliz que estoy cuando estás en medio de un debate judicial. Un palacio en el lago di Como, ahí a las afueras de la ciudad de Milán, el lago de Como, donde muy pocos viven, Sí. o sea, vive lo más granado. Sí, en la creme de la creme. Sí, ahí por ejemplo vive el Javier Pupi Zanetti. Mirá, claro, exjugador del Inter de Milán. El Inter de Milán es un lugar paradisíaco, porque tiene el lago de fondo, montañas que dan contra el Adriático, ¿no? Es un paisaje Imponente. imponente. Bueno, y ahí se sacó las fotos, Claro. previo a la audiencia. Ahí avanzo directamente hacia el asunto que nos compete. Sí. A ver, la noticia no es la audiencia, la noticia no es la casa, la noticia no son las fotos tampoco, porque ya sabemos que Wanda Nara siempre publica fotos y siempre se saca fotos y muestra las carteras y muestra los zapatos y muestra la ropa, sino que eligió llegar
en un Lamborghini rosa, que es un auto, como te decía, de altísima gama, y además optó por una vestimenta muy particular que tiene un metamensaje. Se puso un traje gris topo, camisa blanca, corbata bordó, cartera a juego y zapatos de, lo voy a nombrar mal en francés, perdón, señora Soporsky, que tal vez nos está escuchando, Yves Saint Laurent. Ajá. ¿Está bien? Yves Saint Laurent, algo así. Sí, bueno, en mi caso, mi francés, lo he dicho, es 0, ni siquiera es 1. Bueno, evocando, ¿por qué eligió esta ropa y por qué eligió esta forma de llegar? Porque la evocaba a Amber Heard, que fue la esposa de Johnny Depp. Johnny Depp, que otra separación escandalosa. Fue una separación escandalosa, que fue súper mediática, una batalla judicial donde se demandaba uno por 100 millones y el otro lo demandaba por 200, y una batalla que termina ganando Johnny Depp. Y eso, y la elección de Wanda Nara es porque Mauro Icardi, en varias oportunidades a lo largo del último tiempo, siempre hizo como chistes referidos a que esto iba a terminar como que él iba a terminar como Johnny Depp, que termina de alguna manera ganándole la demanda a su ex esposa. Y ella, como una forma de devolverle toda el chiste, digamos, la ironía, agarra y se viste como se vistió Amber aquella vez para ir al juicio, y se pone la misma ropa y llega de la misma manera extravagante. Eso básicamente, ¿no? Ella llegó de esa manera, llamó la atención, y es un mensaje. El mensaje es hacia Mauro Icardi. Y obviamente la gente que viene siguiendo esta novela, esto lo sabe, entendió perfectamente que acá hay otra cosa, y que era la búsqueda, en realidad, era más bien un chiste, una ironía hacia Mauro Icardi, y obviamente un capítulo nuevo en la novela de Wanda Nara y Mauro Icardi. La dejo picando como discusión. Sí. Esto es una especie de segmento de espectáculos que pusiste al aire con este capítulo. Sí. Breve porque tenemos notas, llegaron nuestras entrevistadas y pasan al piso enseguida. Y le agradecemos este minutito de espera, pero igual nos acomodamos rápido. ¿Qué les pasa a ustedes con el periodismo de espectáculos o con esto como noticia? ¿Qué les pasa como consumidores? Digo, podemos hablar 10 minutos, pero breve, y la seguimos. ¿Qué me pasa con eso? Bueno, le cedo el micrófono a Nika. Si es que le pasa algo. A ver. ¿Qué sentís? No. Pero no está muy contento. Vergüenza ajena y ostentación. Ok. Eso te pasa. ¿Con este tipo de noticias? Sí. Ok. No, porque todo el periodismo de espectáculos no se maneja igual. Vos te referís al periodismo de espectáculos Claro, en general. sí. Además, esto es como... y esto es como lo más frívolo, ¿no? A ver, esa palabra. Yo creo que forma parte de nuestra historia. ¿O no? O sea, de la historia argentina. Siempre la noticia de espectáculos forman parte inclusive de los noticieros. Sí, ¿no? Se va mezclada con el deporte, con la política... Pero viste que no... Un cambalache. Sí, exacto. Es un cambalache. Está bueno para conversar. ¿La dejamos picando? La dejamos picando, Y estoy haciendo trampa porque les hice la pregunta y no dije mi respuesta. Pero bueno, ¿me permiten la trampa? Yo sé lo que a vos te encanta el periodismo de espectáculos. Todos sabemos que vos sos sos un amante del periodismo de espectáculos. De toda la vida. De toda la vida. Por eso estamos acá arriba al día de 10ª temporada. ¿Eras un fundamentalista de Real o no? No, tan así no. No, para nada. Sí recuerdo Argentina, país generoso, es la frase que patentó él en la televisión en los 90. Sí. Y se tiraba arriba de un colchón de la República Argentina, un mapa de la Argentina. Sí. Y era Argentina, país generoso. Eso es lo que más rescato de estos años de Real en el periodismo de espectáculos. 4 grados la temperatura en la capital de Santa Cruz, en Río Gallegos, cielo cubierto, completamente cubierto el cielo, y una máxima para hoy de 6 grados, una mínima de 1 bajo cero. Pronóstico de lluvias aisladas para el transcurso de la tarde en la capital santacruceña. Frío, lluvia y obviamente unos buenos mates y arriba el día hasta las 12. Que no puedo amarte porque no vienes hasta mí, porque no cambias como el sol, porque eres tan distante, porque no cambias como el sol. Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas no podrán entender. Ya no sé bien qué decir, ya no
vez fue hambre. Estoy cantando esta canción. Y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. No es solo una cuestión de elecciones. No elegí este mundo, pero aprendí a querer. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Yeah, yeah, yeah. Si estas palabras te pudieran dar fe, si esta armonía te ayudara a creer, yo sería tan feliz en el mundo que moriría arrodillado a tus pies. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Son las 11 de la mañana, 44 minutos, y abrimos un bloque con una entrevista con charla aquí en los estudios. Voy con el título de Nuevo Día, que tiene, la noticia siempre tiene el gancho. El gancho en este caso es una persona pública conocida, se llama Julia Mengolini, y el diario Nuevo Día publicó en las últimas horas: Río Gallegos, Julia Mengolini, fundadora de Futurock, se presenta en el foro denominado Trinchera contra la Crueldad. Se realiza este sábado, es la segunda edición de este foro feminista denominado Trinchera contra la Crueldad, organizado por la Municipalidad de Río Gallegos. Va a estar Julia Mengolini, pero no va a estar ella sola, pero eso ya lo consultamos ahora en la charla abriendo la conversación. Bueno, primero buenos días, gracias por venir. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Cuando conversen, les pido que se acerquen un poquito al micrófono y, bueno, siéntense cómodas. Lo estamos. Están cómodas. Bueno, mejor así siempre. Viviana Caballero es la directora de Políticas de Género del municipio. Y también está aquí con nosotros Florencia Ríos, jefa del Departamento de Promoción Territorial de Derechos. Primero una pregunta así como apta para todo público. A mí me parece que lo interesante, ahora se viene el Ni Una Menos 10º aniversario, ¿no? Es toda una discusión, esto ya lleva 10 años la discusión en Argentina. Y una cosa que me parece interesante es no dar las cosas por hechas. Es decir, poder contar las cosas para que lo explique, para que lo entienda el público general, desde el público que, voy a decirlo de esta manera un poco esquemática, pero digamos que tiene una mirada con perspectiva de género y gente que no, que le resiste. Esa es la cuestión de fondo, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿cómo encuadran ustedes ya este segundo encuentro a 10 años del Ni Una Menos? Y bueno, mira, justamente responde a esta necesidad de construir políticas públicas y escenarios que puedan servir para hacer este análisis de cuáles son los alcances de la lucha de Ni Una Menos, que es una de las luchas de las mujeres, las disidencias del feminismo, pero que no es la única, y que en realidad cada una de estas luchas lo que viene a mostrarnos es cuáles fueron las conquistas en materia de derechos, de programas, de organización, de territorialidad, y es como vos decís, justamente para que no se dé por hecho qué es lo que está pasando a nivel de qué nos pasa a las mujeres, qué nos pasa a las diversidades, cuál es la agenda que estamos trabajando en perspectiva de género. Lo que tenemos que hacer es justamente poder encontrarnos y ver el escenario propuesto, el escenario real, y cuáles son nuestros desafíos y nuestras propuestas respecto a las políticas de género que necesitamos en la ciudad de Río Gallegos, pero que además este encuentro se hace propicio para escuchar voces del interior de la provincia, y además también vienen a colaborar con estos espacios de reflexión y de debate, personalidades reconocidas del feminismo a nivel nacional. Entonces todo esto es lo que nos va a permitir hablar no solamente de los 10 años de Ni Una Menos y qué representa para las mujeres y las disidencias de Río Gallegos y de la provincia,
sino también cuál es toda la agenda que viene a partir de que se cumplen estos 10 años. Bien, ahí vamos abriendo la conversación. ¿Las puedo tutear? Bueno, me siento más cómodo, sencillamente, Nosotras aunque también. no nos conocemos personalmente. Y bueno, aquí mi nombre es Leandro y están también mis compañeros Rodri y Héctor, que en un ratito, si tienen ganas, se suman a la charla. Florencia, en tu caso, ¿qué rol te toca como jefa del Departamento de Promoción Territorial? Porque ya no es políticas de género en particular, sino hablas de territorio. Claro, derechos territoriales significa poder expandir la DIRE, poder expandir la dirección a todo el territorio de Río Gallegos, ¿no? Y también fomentar estos debates. Nosotras por ahí somos compañeras de otras localidades, tenemos varias conocidas y compañeras, entonces también en estos momentos se expande un poco más allá de Río Gallegos y creemos importante eso. Mi rol en la DIRE es justamente ese, escuchar las voces de todo rincón de Río Gallegos, no solamente con mujeres, sino diversidades, derechos humanos, un poco venir planteando, ir plantando esa semillita en todos los barrios y demás. Siento que por el momento en que estamos en Argentina y cómo se están discutiendo las cosas, siento que podríamos hablar una hora entera. Pero si les parece, podemos hacer lo siguiente. Tenemos unos 15 minutos por delante, que bien aprovechados es un montón de conversación. Algunas claves como de la discusión actual y después, por supuesto, la difusión al público. No es casual que ustedes están usando la palabra crueldad en el título de la actividad. Y la palabra trinchera. Una trinchera es un lugar de resistencia. Exactamente. ¿Cómo lo explican ustedes estos dos conceptos, trinchera y crueldad en este momento? Y nosotros vemos, esta es una oportunidad trincheras, pero además es la consecuencia de la organización de las mujeres frente a los contextos que nos tocan atravesar. A veces se habla, y muchas veces lo decimos, de, bueno, ¿cuál es el paralelismo que existe entre las acciones y las decisiones políticas y los discursos que vienen del orden nacional? Y cómo además está la provincia de Santa Cruz en eso, y cómo, bueno, Río Gallegos, a través de la Dirección de Políticas de Género, organiza su política territorial y de asistencia y de acompañamiento. Y el resultado que nos da este pensamiento, este análisis, es decir que en muchas oportunidades la provincia se ha adelantado al retroceso que viene a proponer el Estado Nacional en perspectiva de género, políticas y demás. Nosotras lo primero que recordamos es que en Santa Cruz se cerró primero el ex Ministerio de Igualdad antes de que Nación lo haga. Y que hace poco, desde la Dirección de Políticas de Género, hablamos de, bueno, qué importante y qué relevante es tomar conciencia de que a nivel nacional se dan de baja 13 programas que vienen a acompañar a mujeres, a disidencias, a sus familias que han atravesado situaciones de violencia, de discriminación, de desigualdad. Esos programas a nivel nacional ya no existen. Los ya no se aplican en Río Gallegos. No se aplican a nivel nacional. Claro. Y eso ya llegó acá también. Había llegado en Río Gallegos antes. Río Gallegos desde el 2024 está reclamando la aplicación de los programas que ya existían para los distintos municipios, programas de acompañamiento o de inversión social en políticas de género, que Río Gallegos nos los ve desde 2024, estamos en 2025 y no han llegado todavía. Viviana, como directora de políticas de género, ¿hace cuánto estás en el área? Es un área nueva del municipio, quiero decir, relativamente nueva de la gestión de Pablo Brazo, pero para poner en contexto, ¿cuánto tiempo llevan ya? Y nosotros, particularmente, me incorporo a la Dirección de Políticas de Género en el 25 de noviembre del 2024, justamente para una fecha muy importante para las políticas de género. La Dirección de Políticas de Género fue inaugurada en el 2018, pero fue inaugurada con otra perspectiva, incorporada en otro esquema de la gestión política, antes con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, CENAF. Sí. Y con esta gestión de Pablo, lo que pasa, lo que lo solicita el intendente es que esta órbita de las políticas de género pasen a formar parte de las políticas de gobierno, de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad. Hago una pregunta, también puede ser un tanto esquemática, pero creo que está bueno para que ustedes puedan contar. Cuando hablamos de perspectiva de género, bueno, hay toda una discusión y, a ver, nosotros leímos hace 20 minutos que el intelectual más cercano al presidente, que se llama Agustín Laje, directamente habla de feminazis, ¿no? Directamente usa el término, la feminazis. Y estamos en esa discusión. Pero quiero decir, ustedes dan, por un lado la discusión, lo del sábado es un foro, es juntarse a conversar, discutir, intercambiar ideas. Estimo que hay matices ahí.
Abro otra ventana, es no ser discriminador hacia adentro. ¿Cómo se es discriminador hacia adentro de las propias disidencias y cuáles son las líneas de pensamiento ahí? Pero la pregunta es, están las discusiones y están las políticas concretas de cosas concretas que les sirvan a las personas. ¿Cómo dividen ese trabajo? Porque es un gran desafío, por un lado, discutir y poner estos temas en discusión, y por otro lado, cómo atender a una mujer que está siendo golpeada, para decir algo muy concreto. Cómo gestionar la necesidad del interés de una persona y trasladarlo al orden de las políticas públicas. ¿Y cómo lo llevan en este tiempo, en algo que sigue siendo relativamente nuevo? Bueno, en eso es clave justamente poder hablar de estas cosas, porque tal vez la comunidad de Río Gallegos no sabe que a partir de esta modificación orgánica de la Dirección de Políticas de Género, lo que termina ocurriendo es que se instala una guardia 24 horas que acompaña a mujeres de diversidades que realizan denuncias por violencia de género o tienen que realizar trámites administrativos y jurídicos y tienen personal municipal que las acompaña por dos cosas. Una, porque en algunas de ellas las situaciones son de extrema vulnerabilidad y no se pueden hacer solas desde lo individual, y otras porque a veces el proceso es difícil de comprender, de entender, sobre todo cuando estás atravesando una situación de riesgo, de dolor. Poner a disposición esta guardia 24 horas que además... ¿Podés contarnos cómo funciona eso en términos descriptivos? Una guardia 24 horas que aquella mujer que se encuentre o en la comisaría de las mujeres, en la oficina de violencia doméstica, que necesite ponerse en contacto, que necesite un acompañamiento, estos organismos tienen nuestro número de teléfono que funciona 24 horas y una operadora de guardia se acerca para hacer primero el contacto, la toma del vínculo y luego la evaluación del riesgo. Esta mujer que va a denunciar ahora, ¿a dónde vuelve? ¿Tiene dónde ir? ¿Se reduce el riesgo con la denuncia? ¿Se amplía el riesgo? Y a partir de ahí una toma de decisiones que es, ¿se debe incorporar a un hotel o no? ¿Esperar las medidas que les permitan regresar a su domicilio? ¿Se tienen que articular con otros organismos? Todo ese proceso, ahora las mujeres en Río Gallegos lo realizan acompañadas de una operadora de guardia que depende de esta Dirección de Políticas de Género. Que es importante decirlo, porque a veces cuando se habla de políticas de género, y bien lo decís, bueno, esto de la feminazi, la feminista, feminismo radical, o las diversidades, es decir, bueno, se despilfarra el dinero en las diversidades, en las personas trans, en hormonas y demás, se deja de lado que la violencia sigue existiendo en la calle para las mujeres y las diversidades, que en torno del 2023 y del 2024 aumentó en un 28% según los datos que da la OBD. Entonces, es una desinteligencia para la sociedad reducir presupuestos sobre esto cuando sigue siendo una problemática de la sociedad, de la comunidad. Digo, tal vez no te ocurre a vos como hombre la situación de violencia de género, pero sí cuando no existen estas políticas de protección de las mujeres, y nos pasa a nuestras hermanas, a nuestras primas, a nuestras vecinas, a nuestras compañeras de trabajo, y es ahí donde tiene que estar el Estado invirtiendo, acompañando, planificando acciones, no siendo improvisado. Y el Estado municipal generó toda esta estrategia política con perspectiva de género justamente para acompañar, para promover derechos a aquellos que les interesa la cultura, el arte, la participación social y comunitaria, pero para proteger a aquellos sectores y escenarios que son de riesgo y de vulnerabilidad a través de estas guardias, espacios de refugio, viandas para las mujeres que se quedan adentro de los hoteles esperando medidas, psicólogo, acompañante terapéutico, abogado. Son todas estas herramientas que están dentro de la Dirección de Políticas de Género. Florencia, ¿querías decir algo? Sí, también es importante que en este marco, primero, el término feminazi ya de por sí es cruel porque nos compara con una parte de la historia que fue muy dura, y también yo creo que las discusiones ya no son si feminismo sí o feminismo no. Yo creo que nuestro desafío es mostrarle a la sociedad de que esa discusión de la perspectiva de género es transversal. Todos y todas tenemos que estar involucradas en esto, ¿no? Es como que no es solamente un tema de minas o un tema de la diversidad, es un tema de todos. Todos tenemos hermanas, todos tenemos una madre, amiga, no hace falta ser familiar, o en sí mismo cómo uno va, se desarrolla la sociedad, ¿no? Cómo va actuando, qué acciones hace, lastimo al otro, a la otra, lo que digo es cruel o no es cruel, cómo me comunico, cómo me voy vinculando con el otro. Yo creo que es un tema de vínculos también, ¿no? Y ese es un poco nuestro desafío de plantearlos de esa forma. Y nada, se cumplen 10 años de aquella marcha histórica, pero la discusión viene de hace muchísimo tiempo.
Y creo que de a poco vamos aportando y va cambiando con las generaciones, ¿no? Está un feminismo más duro, más radical, como decía Vivi, y hoy en día ya se va dando otras discusiones, como decís, mirando siempre para adentro para después exteriorizarlo. Y creo que ese es el debate hoy en día. Con todas estas políticas nacionales y provinciales, ¿cómo seguimos? ¿No? Porque ya los derechos no han cambiado, que es algo que siempre decimos con Vivi. Los derechos no han cambiado, sigue vigente las leyes. Entonces, bueno, tenemos que resistir, defenderlas y hacerlas cumplir. Decías nación y decías provincia. Nación, con la línea de pensamiento del gobierno de Milei, sabemos que, bueno, no hay políticas con perspectiva de género. En la provincia, ¿está todo mal? ¿Hay alguna línea de trabajo? ¿Cómo es? Pongo en contexto, se sabe que no hay vínculo personal y casi político institucional entre el intendente y el gobernador y sus respectivos funcionarios. ¿En el área de ustedes pasa exactamente lo mismo o cómo es? Pasa exactamente lo mismo, que en realidad lo tomamos nunca de manera personal, sí, entendemos que las cuestiones políticas un poco definen cómo son las acciones también institucionales, pero la realidad es que nos sentamos con la intención de poder hablar de las políticas de género se hacen con inversión y con esfuerzo. Si yo me voy a sentar a hablar con el ex Ministerio de Igualdad, con las autoridades que ahora conducen ese espacio, y nos dicen, bueno, lo primero, no tenemos más la inversión social que iba al municipio de Río Gallegos para acompañar a las mujeres y las diversidades. Inversión 0% desde el 2024, que se reclamó a través del Consejo Deliberante, se hicieron notas y demás. Estamos a mayo del 2025 y no aparece eso. Pero además, meses después, le dicen a la Municipalidad de Río Gallegos que los esfuerzos y las voluntades que estaban puestas para atender estas guardias, que ahora las hace al 100% la Municipalidad de Río Gallegos, ellos nos avisan a nosotros, Dirección de Política de Género, y a OBD y a Comisaría de las Mujeres, que no va a funcionar más, que es exclusivo de la Municipalidad de Río Gallegos. Y que después no hay ninguna otra conversación que sirva para entablar un programa real de políticas con perspectiva de género. Digo, no hay contraprestación de profesionales, no hay convenios de capacitación, que a veces la capacitación, nosotras somos críticas en esto de decir, no necesitamos capacitaciones que la den funcionarios. Si vamos a hacer una capacitación, una formación, y deberíamos buscar el marco académico, el marco técnico, que nos permita realmente formarnos además con una perspectiva actual, porque lo que se hacía en el 2023 no se puede replicar en políticas públicas y sociales en el 2025. Toda esa discusión no se puede sostener con la provincia, y que además nos toca denunciar la no atención de algunas de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia y que necesitan resoluciones sociales para poder salir de esas situaciones de violencia, y que muchas veces se ven vulneradas o no atendidas como corresponde en estos organismos provinciales que tienen la respuesta social. Sumo a mi compañero Héctor a la charla. Viviana y Florencia, precisamente lo último que mencionaste preocupa, porque por ahí no se conocen, por suerte, no por suerte, porque no hay que tapar la realidad. Hay aumento de casos de violencia contra las disidencias, contra y también contra la mujer. ¿Cómo es el abordaje que ahora con escasez de recursos hacen? Y pensaba el tema de los proyectos que han quedado en el camino de los hogares de contención, ¿no? Uh-huh. ¿Qué falta harían en estos tiempos, ¿no? que corren? Y por otro lado, preguntarle cómo transitan o cómo van viviendo estos momentos que vienen pasando en el país en cuanto a la perspectiva de derechos, en cuanto a la igualdad menoscabada, en cuanto a lo que han sido pronunciamientos de funcionarios acá o personeros del gobierno nacional en Río Gallegos. Sí, mira, yo te respondo las dos. La primera, que si podemos advertir que hay más situaciones de violencia, no solamente que lo podemos advertir, por esto que se retira la Guardia de Provincia y le toca 100% al municipio de Río Gallegos, o sea, evidentemente nos iba a tocar trabajar mucho más las situaciones de violencia, pero además la Oficina de Violencia Doméstica, que brinda las estadísticas que son oficiales sobre eso, como les decías, aumentó en un 28%. Entonces ya la cuenta no te da, se aumentó en 28% las situaciones de asistencia o de denuncia que se toman en OBD, y el presupuesto bajó al 0%, y ahí hay algo que ya te dice que la perspectiva de género, la política de género en este gobierno provincial no está en agenda.
y que un poco se alinea con los mensajes de odio que vienen desde los organismos nacionales. A veces les ganan, porque como le dijimos, acá en Santa Cruz cerró ante el Ministerio de Igualdad y los programas de financiamiento se discontinuaron antes que en Nación. Tal vez lo que está haciendo el organismo nacional o algunos referentes de los espacios políticos de la Libertad Avanza es descaradamente pronunciarse con odio sobre las diversidades, las mujeres, poniendo en cuestionamiento la figura del femicidio en el Código Penal, que lo que nos tocó como Dirección de Políticas de Género es buscarle el límite institucional. La verdad que una cosa es la opinión. A vos te puede gustar un poquito más o un poquito menos las diversidades, los feminismos, las mujeres. Ahora, venderle a la comunidad bajo un mensaje patriótico de la bandera celeste y blanca, un mensaje que claramente es de odio, no está permitido. Las leyes no han cambiado, el Estado de Derecho no desapareció, ni para las mujeres ni las diversidades, y la justicia se lo dijo a este referente. Te referís a la denuncia que hicieron contra Jairo Guzmán. Exacto. Que fue condenado, ¿no? O sea, que dobló la apuesta, fue penalizado. ¿No? Sí, eso. Él dijo que no iba, que son tareas comunitarias, ¿cierto? Son, que él tiene que hacer. Es formación. Corríjanme. Sí, es formación. Formación. Lo que la justicia le dijo a este referente es que la verdad es que aunque él no lo reconozca, no lo quiera reconocer, no quiera admitir que está emitiendo mensajes de odio, para dejar de hacerlo tiene que capacitarse. Y es peligroso que después de eso, esta persona que es conductor de un espacio institucional, diga, bueno, no, yo no le voy a hacer caso a la justicia. Claro, a mí nadie me va a poder dejar de ser un odiador. Hago la reseña muy breve para el público que quizás no recuerda. Jairo Guzmán, titular de la Libertad Avanza y funcionario del PAMI, posteó en sus redes sociales una foto de la bandera de la diversidad prendida a fuego con la bandera argentina flameando, diciendo esta es la única bandera que vale. Palabra más, palabra menos era. Y ahí es donde decimos, te dicen, porque hay que interpretar todo el mensaje. Una cosa es lo que dicen, que es un mensaje patriótico, que ¿quién de nosotros no defiende la patria? Digo, yo soy una persona trans de Río Gallegos y soy tan patriota como lo puede ser cualquiera de los que vivimos acá. Digo, lo que no podemos es ocultar ese mensaje patriótico, moralista, para mandar a prender fuego o para incentivar el odio a través de una bandera que se prende fuego, que para la diversidad no significa cualquier cosa. Digo, nosotros recordamos a las minas que prendieron fuego dentro de su departamento. También podemos decir que después de eso se empiezan a habilitar los mensajes de odio, que cada vez que una persona trans o una mujer sale a hablar de cuestiones importantes como economía, derechos humanos, política, empiezan estos mensajes de odio que están un poco recrudecidos porque hay gente que los habilita. Le contamos a los oyentes que estamos hablando con Viviana Caballero de la Dirección de Políticas de Género del municipio y con Florencia Ríos, jefa del Departamento de Promoción Territorial de Derechos. Estamos cerrando el bloque y el programa. Nos quedan 2 minutos, pero está bueno hacer la invitación del sábado, lo que ustedes tengan para compartir con los oyentes. Vamos a seguir conversando de este tema. Es un tema que está en nuestra agenda. A mí lo que me pasa como comunicador periodista, el desafío es en un momento donde la cabeza hierve, digamos, la discusión de la política argentina está muy dura y muy violenta, muy agresiva, y tenemos como grietas renovadas. Y el temor, creo, es, por ejemplo, yo me considero, digo, una persona con perspectiva de género. Y quizás uno termina hablando para entendidos. Y decir, ¿cómo hablar con alguien que no es tu enemigo? Digo, uno puede estar muy, muy mal con alguien, digamos, política e ideológicamente. Pero sí, ¿cómo tiendo un puente para la convivencia y para seguir conversando? Y que en ese conversar la otra persona pueda tener el oído atento. Ni siquiera digo, no se trata de convencer, sino de conversar, digamos, que es una instancia anterior. Sí, creo que estamos en un momento muy choto, para decirlo rápido, y sigue siendo un desafío, y acá como programa periodístico me lo planteo, decir, che, ¿cómo hablamos de estos temas para que no apaguen la radio directamente? O para que tengan el oído un poquito atento a escuchar y ver qué cosas se puede sacar en limpio, incluso podés reafirmar tu postura en contra. Digo, alguien puede terminar de escuchar y dice, mira, todo muy lindo, pero sigo pensando en lo que pensaba antes de escuchar la nota. Yo creo que es importante la instancia de ponerse en el zapato del otro, ¿no? Yo creo que ahí lo que hablábamos recién de Jairo, no nos olvidemos que él es funcionario, tiene una responsabilidad, es representante de una parte del Estado, nacional, provincial, o cuáles sean sus proyecciones,
no me interesan. Pero yo creo que la sociedad tiene que entender que sí. Se habilita ese discurso de los representantes mayores, ¿no? A nivel nacional, como es el presidente, como son referencias de estas instituciones, que nos deja de ahí para abajo, ¿no? Para el vecino, el que lo escucha, el que repite, el que está todo el día escuchando esos discursos, es peligroso. Yo creo que la sociedad tiene que entender eso. Y ponerse el zapato del otro también en el sentido de escuchar la otra parte o ver cómo vive la otra persona, cuáles son sus dificultades, cuáles son sus accesos a distintos derechos, si los conoce o no los conoce, que creo que es un poco nuestro trabajo también, pero creo que la clave está ahí, frenar un poco, ponerse en el zapato del otro, ver la realidad del otro y de ahí accionar, pero no vinimos a cambiar opiniones o cómo pensás o cómo vivís y demás. Vinimos a decir, bueno, esta es una realidad, hay que respetarla, hay que permitir que el otro sea y punto. No, creo que es un poco la instancia. Después los otros debates en el foro de cómo percibimos nosotros la política, la violencia política que reciben las mujeres, que la vemos cada día más fuerte, ya quizás es, como vos decís, un debate para las personas que ya vienen en ese tema. Y con matices, y contradicciones entre sí, digo, discusiones fuertes entre sí. Sí, pero en la línea de los generales justamente esto de decir, bueno, no nos puede dar lo mismo que a las minas las estén denunciando porque están viviendo más violencia. No nos puede dar lo mismo que maten a las pibas, cada 30 horas muere una piba en Argentina y nosotros estábamos diciendo que la figura del femicidio no tiene que existir en el Código Penal. Ese es el posicionamiento que hay que poder hablar en serio, decir, che, cuando hablamos de política de género, estamos tratando de acompañar a las minas que la están fajando en sus casas, que están recibiendo violencia en el laburo y no saben a dónde denunciar, que cuando hablan, cuando le tiran odio a las diversidades, esas diversidades después tienen que salir a buscar trabajo, y si se instala el odio se les complica. Entonces, bueno, eso es lo que pasa en el llano, y es que voy a decir, bueno, ¿cómo se revierte? Y hablando de esto, justamente, digo, van a haber algunos que les va a costar un poco sostener el oído en estas conversaciones, pero que después, si la realidad, hablamos de la empatía y todos pensamos que queremos una sociedad mejor, bueno, en esa sociedad están las mujeres y están las diversidades. Y para que vivamos bien, deberíamos estar prestando la atención a cuáles son las desigualdades que no nos permiten que convivamos en igualdad de condiciones. ¿Alguna recomendación para el sábado? No recomendación, sino que ¿cuánto va a durar la actividad? Por así decirlo, cómo se inicia, va a haber un break, cómo va a ser, va a haber un documento final después de esto. Empieza a las 2 de la tarde en el gimnasio 17 de octubre, es una agenda que por más que sea un foro feminista es para toda la comunidad. Digo, acá vamos a poder construir reflexiones, debates y consensos con la comunidad en general. La idea es poder hablar un poco de economía con perspectiva de género, violencia política, violencia mediática. Ustedes sabrán que a veces las mujeres y las diversidades que decimos hablar de cosas serias, después de esto tenemos que resistir los embates de, bueno, yo pienso que son troles, no quiero pensar que no son personas porque me hace mal pensar que hay gente que realmente... Tiene agresividad. Claro, que tenga ese nivel de agresividad. Nos han pasado cosas terribles que decir, bueno, comparamos cuando hablamos de Ni Una Menos, decir, bueno, ¿por qué no se ocupan de la escucha de los perros? Pero puede ser que exista una persona que esté comparando la escucha de los perros, que son re importantes, sí, lo sabemos, a mí me gustan los animales y demás, pero con un femicidio en Caleta, y bueno, ahí como que... Claro. No creo que sea un humano. Claro. Y me tomo esa licencia de decir, bueno, no voy a discutir con lo que no contiene humanidad. Bueno, hablar de esa violencia mediática y política que existe, para las que decimos hablar de cosas serias, y bueno, y hacer un capítulo especial para los 10 años de Ni Una Menos en Santa Cruz, en Río Gallegos, con una invitada especial, incógnita, que viene a romper el silencio, justamente en estos espacios donde abrazamos a las mujeres que necesitan hablar. Entonces, es el sábado desde las 14 en el gimnasio 17 de octubre. Y en redes sociales donde puedan seguir los detalles, digo, que todos vamos a redes a precisar la información y demás. ¿Dónde encuentran la información las personas? En la página de la municipalidad, en las redes oficiales del municipio de Río Gallegos se están replicando la información y las redes de la dirección, nuestras redes. También hacer la invitación que van a estar las feministas, también bailamos, también escuchamos música, van a estar participando Hijas de la Luna, recopada las chicas,
Grosa cumplió 10 años hace poco. Sí, se suman. Estuvieron tocando acá en vivo hace un mes atrás. Sí. Acá Y en bueno, este estudio. y son pibas que resisten también dentro de lo que es el mundo de la música. Para las minas no es nada fácil, así que bueno, se resumaron. Y bueno, va a estar la draguería, también va a haber espacio de crianza, así que tampoco pueden ir con los pibes. Y también es un espacio en donde no solamente las minas pueden ir. Y cuando decimos toda la comunidad, también incluimos a los varones, que nos parece muy importante que participen, como vos decís, cómo damos esos debates, dónde pueden escuchar, dónde pueden tener más información. Aunque sea un ratito, vayan, vean de qué hablamos, cómo estamos, ¿qué estamos haciendo? Entiendan un poco la realidad. Así que cuando decimos a toda la comunidad, es a toda la comunidad. Gracias por haberse acercado estos minutos. Ustedes por el espacio, por la conversación y bueno, por supuesto invitados. Son las 12:13. Perdón, te interrumpí, Viviana Caballero, de la Dirección de Políticas de Género, y Florencia Ríos, del área de promoción territorial de derechos de aquí del municipio. Seguimos unos minutos más. Esto es Arriba el Día, 10ª temporada. Hace frío todo el día, el invierno quiere volver a herirme, arrasando con el tiempo de las penas pude llegar a ti. Gente que se ocupa de otra gente y le quiere hacer mal, está mal. Se ilumina la burbuja que me cuida, quiero ayudar a todas. No hay que decir más nada, ya no hay que hablar. No necesito más nada. Yo sé que te llamé esa tarde que volví de Nueva York. Yo sé que le pedí a de arriba una tregua, por favor. Se me acusa de hacer bardo y de ser parte de rock and roll. Y que yo nací con una estrella y cuando canto vuelvo a brillar. No ves que te llamé esta tarde que volví de Nueva York. Sé que le pedí al de arriba una tregua, por favor. Yo no estaba bien por culpa del feed. Conecté los cables correctos y apareciste. Sé que te llamé esta tarde que volví de Nueva York. Sé que le pedí a de arriba una tregua, por favor. Yo sé que te llamé esta tarde que volví de Nueva York. Sé que le pedí a de arriba una tregua. Por favor, no hay que decir más nada, ya no hay que hablar. No necesito más nada. Arranca la mañana con clásicos que rompen el fresco. Ya está saliendo el sol, que es Este otoño 2025, perdámonos un poco más, que todavía queda mucho tiempo. despertate con rock nacional en su mejor versión. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias.
Son las 12:15 pasaditas. Este es el segmento bonus track de Arriba al Día. Che, viejo, nadie mandó el audio cantando. Igual con eso vamos a cerrar. No quiero cambiar los papeles, porque acá tenemos una... Hubo aciertos, pero Hubo nadie que aciertos. canta. Pero nadie se animó a cantar. Bueno, pero ya vamos a ir discutiendo un poquito, de ir acostumbrándose. Esto, viste, prueba y error. ¿Te animás a cantar vos? Por supuesto que sí. Pero ¿El tema de Sandro? Sí, sí. Porque la letra, en mi caso, no me la sé. Sí. O sea, no la sé de memoria. Es una canción conocidísima. Bueno, ya no solo una cosa linda de la mañana es que tuvimos la consigna y la anticonsigna. A ver, yo tampoco me la sepo. Yo tampoco me la sabo. Yo tampoco me la sabo. Pero igualmente tengo la letra acá. Así que podría poner la voz. Nica, podés ser crítico de este momento porque vos sos el titular de la anticonsigna a las 11:03. Antisandrista. Te plantaste y dijiste, a mí Sandro no me va, hagan lo que quieran con esa consigna. El tema musical, tenemos mensajes de oyentes. Ah, también hay mensajes, cierto. Va a cantar Rodri, Bueno. pronóstico del tiempo y más o menos esa ensaladita es el bonus track. Todo medio grandes valores del tango. Si lo sabe, Si lo sabe, cante. cante. Si lo sabe, cante. Si lo sabe, cante. Estoy cambiando todos los papeles, pero el bonus track es así. Te ordeno, Rodri, ¿con A qué ver. preferís seguir? Que tenés ahí adelante de tus ojos. Vamos con los mensajitos. Dale. Bueno, uno de los mensajes que nos mandaron es: me encanta que la gente participe en el streaming. En Diario Nuevo Día en YouTube nos encontrás. Viste, cuando te bajaste del auto y te fuiste a la oficina, pones Diario Nuevo Día en YouTube y nos seguís escuchando. Y además, obviamente, ilustrado todo con los videos y todas las notas con Jeremías Garbini, que está acá acompañándonos con toda la parte audiovisual. Así El que, hombre detrás de cámara. el hombre detrás de cámara. Bueno, vamos con los mensajes, dale. Décimo, vamos a decirle décimo. Dígale no al deschave de la edad. Dice, como diciendo, no se dice la edad. Prometimos que a las 12 en punto íbamos a decir cuántos años cumple Sandro Díaz. Claro. Ya pasaron las 12, son 12:19. ¿Lo hacemos o no? ¿Es cholulo de la edad, Sandro, o no? No, para mí no sé, yo qué sé. Aparte lo lleva bien, viste, es un tipo canchero, le gusta el rock, como que la lleva, ¿no? La tira. En mi caso Parece dije más más pibe. temprano que como Sandro es muy buen rockero, va a ser joven toda la vida. Sandro cumple Sandro cumple 30 años. felices 30 años, querido amigo Sandro. Acá está el regalo esperándote, ¿eh? No El te regalo olvides. que dejó no quiso que digamos su nombre, nos había traído alfajores hace 10 días atrás. Y se lo recontra agradecemos, es una fiel oyente del programa. Sofía Aranda dice, es la reproducción ideológica de los grupos de poder. De esta manera los demás grupos sociales lo asumen como propias, creando el síndrome de Stephen Candy. Sabés que no conocía el síndrome, pero fíjate, este mensaje es de cuando leímos, hicimos el bloque sobre las políticas nacionales en una serie de cosas, políticas nacionales, gaseando reportero gráfico en el Congreso, digamos, Sí. y ajustando el Garraham, más varios etcéteras. En ese contexto llegó ese mensaje De Sofi. que la primera línea es entonces... Es la reproducción ideológica de los grupos de poder. De esta manera, los demás grupos sociales lo asumen como propias, creando el síndrome de Stephen Candy. Mirá vos. Le agradecemos Gracias, la Sofi. participación. Por el aporte también de qué se trata ese síndrome. Claro, ¿no? en ese caso no lo conocía. No. Acá tengo una opinión sobre el momento Wanda Nara, que A ver. fue como fue una apertura de segmento de espectáculos a tu cargo, Rodri. Y a tu pedido. No. Voy a hacer la de Ramón Díaz. Voy a mirar al streaming, no. Me dijo, che, Cuando mirá, ese no fui yo. ayer me manda ¿Te un acordás? mensaje, Lean 1:30 de la mañana, me dice, no me puedo dormir, estoy preocupado, quiero poner algo, viste, que ablande un poco. ¿Qué te parece hablar de Wanda? Que yo lo vengo siguiendo todas las noches. Lo habrás soñado. 1:30 de la mañana estaba soñando, Rodri. Nos apunta Paula, le dejo un beso. La noticia es que son tremendos cholulos. Claro, total. Son tremendos cholulos. No, Se saben Paula. la vida y obra de Wanda. Me entero de datos que por otros medios me serían imposibles. Bien. Somos un poquito cholulos, somos. Grave acusación sería. La palabra cholulo la igual consigna. es fuerte, la palabra cholulo. ¿Vos sos cholulo? Creo que no. ¿Sabés qué? Lucho contra el cholulismo, te lo puedo decir de esa manera. ¿Nunca pediste una foto? Sí, pero hace mucho que no lo hago. Ok, pero bueno, pero tuviste tu época de Hay gente cholulaje. que quiero mucho, Sí. hay artistas que admiro tanto que me encantaría, antes que pedir una foto, decirle gracias. Es como, gracias maestro, gracias. Claro, un abrazo antes que la Mirá foto. A algunas personas me gustaría tener fotos.
Digo, si los viera en un concierto o, no sé, un escritor que me guste mucho, por ejemplo. Sí. Pero trato de no serlo. Ese es como, peleo con eso. Pero ponés, si Mirta Legrand viene a Río Gallegos, ¿te sacás la foto con Mirta? Le hago una nota. Tratemos de hacer una nota. Una nota y la foto también. Almorzando con Leandro Dolan. Acá viene el chiste de ¿qué país le vamos a dejar a Mirta Legrand? Es un gran chiste. Es un gran chiste. ¿Qué país le vamos a dejar a Mirta Legrand? ¿Mica Cholulo? ¿Tenías más? Sí, Perdón. sí, pero en un solo ámbito me gusta el cholulaje. Automovilismo. En automovilismo. Adiviné. En una calle de boxe. ¿Con qué corredor te gustaría tener foto que todavía no tenés? Ahora sería con Colapinto, pero me hubiera gustado tener una foto con Ayrton Senna, con Fangio. Fangio mucho más en el tiempo, pero no. Con el Lole y tenía una foto con el Flaco Traverso y la perdí. Cuando vino en el Torino Negro 2003, ¿no? Claro. Mirá, qué carrerón ese. La perdí. Turismo de carretera Río Sí. Gallegos 2003. Sí. ¿Sabés que lo vi desde boxes esa carrera? Y vos sabés que me costó esa foto. Que había que garpar, ¿no? O sea, en la Sí. parte de arriba de boxes. Sí, me costó porque andaba cubriendo la actividad, pero había tenido una mala clasifica, una mala serie. Y Se estaba, bajó puteando a todo el mundo, sí, como siempre. estaba relegado. Lo recuerdo, Sí. lo vi de arriba, porque, viste, Sí. el público en boxes, tenés una vista privilegiada y el Flaco Traverso tenía un día. Sí, y Tenía un día. lo encontré entre el medio de los dos boxes, en ese patio interno que hay en el autódromo. Sí. Y no sé cómo la agarré. Y le pedí una foto y me las... sí. Y después lo vi en Santa Fe. Yo estaba almorzando para irme al autódromo, al circuito callejero de Santa Fe. Era la segunda vez que iba. Y entró el Flaco Traverso a la confitería con una campera de Peugeot, con la señora y otras, serían alguna gente de Peugeot. Ella no corría, pero asistía o aconsejaba en el equipo Peugeot de Super TC 2000. Y en un momento se quedó solo y estuve a punto, dije no. Y después me arrepentí porque yo estaba esperando el almuerzo, estaba leyendo el diario y él me dice, qué frío hoy, ¿eh? Y era yo el digo, momento, sí, era el momento. Era el momento. ¿Y la foto del 2003 qué pasó entonces? La perdí No en te cambio puedo como era digital. ¿Perdiste el archivo? Sí, perdí el archivo. No te puedo creer. Sí. ¿Foto Bizarra tenés alguna? ¿O con alguna personaje así random? Alguna tenés que tener, porque si laburás en periodismo, viste que siempre alguna foto bizarra por ahí te sacaste. Hay algo ahí, ¿eh? No, Hay algo ahí. no. ¿No? Contalo mañana. Con No, algunos sí. personajes bizarros, sí. Sí, pero- Contalo mañana. Claro. Sigo con mensajes, prepárate para cantar, Rodri. Sí. Voy a, viste que Nika es el anticonsigna, yo soy el corta mambo del bonus Sí. track. Van a ser las 2:30. Ustedes tienen que entrar al otro laburo, yo también. Y este señor Brian Álvarez tiene su refrigerio. Lo voy a Abrazo. decir de esa manera. Momento refrigerio hasta volver en vivo a la 1 con Laura. Abrazo para Javi Cebeso y abrazo grande también para Ernesto Sipo, que nos manda un mensaje y una versión de los Cadillacs del tema con el que vamos a cerrar, que es el cierre de la consigna. La pregunta era, ¿cómo se completa la letra de esta canción? Claro, lo que dice Ernesto es que hay una versión de esta canción, la original, la que vamos a escuchar, que le hicieron los fabulosos Cadillacs de Porque yo te amo, en un tributo a Sandro que hicieron bandas varias del rock argentino en 1999. Ahí va. Ahí está, mirá. De rojo carmesí parecen murmurar mil cosas sin hablar y yo que estoy aquí sentado. Claro que es Vicentico, ¿cierto? Los Cadillacs. Es difícil de no distinguir esta foto. ¿Con qué vamos? ¿Pronóstico más canto o canto más pronóstico? Vamos Digo con porque los dos corren por tu cuenta. Vamos con el pronóstico y me hago cargo de cantar para el cierre si querés. De hecho, el verdadero cierre es otro tema musical. Pero ese se los cuento yo. Si Ok. tenés que irte a cambiar, igual, tenés que ponerte un traje. Sí, ¿no? sí, me voy a poner el Tengo que moño. acomodar acá el estudio. Acá sí, las luces, todo listo
para el cierre musical de Arriba del Día. ¿Corbato o moñito para cantar? La gente que escucha el programa al mediodía Las dos dice, cosas. che, pero esto era Arriba al Día, me dijeron que era un programa periodístico de actualidad. No, este es el más o bonus menos. track. Este es el Bonus bonus track, es el culito del vaso, es lo que queda. 5 grados la temperatura en la capital de Santa Cruz, amigos. 5 grados, ha subido un poquito el termómetro, por suerte. 2 grados 8 décimos la sensación térmica, un poquito más abajo. Y el cielo que va a permanecer cubierto a lo largo de todo el día con un pronóstico de lluvias aisladas por la tarde para Río Gallegos. Mañana vamos a estar más o menos parecido. Mañana viernes, máxima de 5, mínima de 2. Y el pronóstico del fin de te lo voy a decir después. ¿Para qué nos vamos a adelantar tanto en el tiempo? Mucha Hay que humedad, disfrutar. ¿no? Mucha humedad. Humedad. Café la humedad. Café La Humedad, Villar y Reunión. 76% la humedad y 1004 hectopascales la presión. Presión mucha. Mucha De presión. eso sí me parece, de eso sabe el amigo de Tobarría, me parece que bastante. Laburó allí mucho Sí, tiempo. exacto. Bueno, puesto que hubo participación de oyentes que siempre se agradece, pero nadie cantó la consigna, aquí quien se sacrifica es Rodrigo Arredondo a continuación. Vamos, yo estoy... Que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, el rojo carmesí, parece murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar. Ahí está. Está muy bien. Esa era. Estás recontraprobado, pero qué Rodri. voz tan Gracias. sensual que tenía, ¿eh? Es más, hacete un tango de esto, por favor. Hacé la versión tango. Tu labio de rubí. ¿Cómo dice? No, pero no te estaba diciendo que lo hagas. Sí. Si querés hacerlo al aire, te estás. Una versión tanguera, decís vos. Sos muy arriesgado. Si querés Yo me la mandarte, juego. mandate. A Digo, capela tiene que ser porque. tenés una cosa tanguera. ¿Vos decís? Entonces el melódico al tango habría que reversionarlo. ¿Vos No decís? sé si hay algún productor escuchando. ¿Hay algo tanguero de Gilla acá? Creo ¿Vos que sí. decís? Tu labio de rubí, de rojo carmesí, parece murmurar mil cosas sin hablar. ¿Qué te parece? Muy bien. Nica, ¿aprobado? Aprobadísimo. Aprobadísimo. Te vamos a cantar a vos, algún día de esto. Héctor Nica Mancilla, el hombre anticonsigna de la fecha. Pero buena interpretación, ¿eh? Pero un Mirá. tango me gustaría escucharlo. Y bueno, podemos hacer un tango algún día de estos. A Podría ver, ser, el nuevo segmento, bonus del bonus. Sí. Cantar a capela. Cante con Rodrigo. Cante con Rodrigo. Son las 2:30, muchachos, vamos yéndonos. Llegamos todos Nos tarde. fuimos a la cama de Lica Llegamos con todos- Fórmula 1. Nos fuimos, ¿Ven que tengo un aviso en el celular? Sí, Mirá, sí. clase de inglés tenés. Tengo clase de inglés. Of Que lo course. esperen mis alumnos, por favor. Let's go. Está Come Brian on, Álvarez come en on. los controles. Come on. Está Jeremías Garbini aquí en el streaming. No le queda otra que vernos, pero creo que la pasa bastante bien. Digo porque es el hombre detrás de cámara, ¿viste? Hay una vieja escena de ¿cómo se llamaba el programa de Víctor Hugo Morales? De desayunos en Canal 7. Sí. Y lo pasaban en los programas de archivo, los camarógrafos agarrándose la cabeza atrás. O sea, no les queda otra que verlo. Es lo que hay. En este caso está Jeremías en el streaming. Sandro Díaz, felices 30 años en la producción. Y pasamos de Sandro a esta otra canción. 29 de mayo. Hoy es el día del bicicletero. En 1982, el Centro Promocional de Bicicleta propuso que el 29 de mayo pasara a ser en Argentina, no es en otros lugares del mundo, el Día del Bicicletero. Si bien es considerada una fecha bastante arbitraria porque eligieron el día del bicicletero, tiene que ver con que se homenajeó a uno de los grandes ciclistas. Claro, se homenajeó a un ciclista, no a un bicicletero. Pequeño detalle, que se llamó Martín Remigio Saavedra. Y ya que estamos con música popular, pasamos de Sandro de América a Carlos Vives y Shakira con La Bicicleta. Esta no la vamos a cantar. Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti. ¿Quién dijo que en radio no se puede poner Disépolo, Atahualpa Yupanqui, música folclórica, Sandro
Oasis para abrir el programa y Shakira con Carlos Vives para cerrar. ¿Quién dijo que no se puede? Hoy puncha la capún, ¿eh? Una Eso lo dice ensaladita de Brian frutas. eso lo dice Brian desde los controles. Estimados, que tengan una buena tarde. Lo mismo para Gracias. vos. Buenas tardes todos. Yo te quiero así y me gustas porque eres diferente. A mi manera, despelucado, en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto.